Las manos de Carolina temblaban mientras miraba fijamente el pequeño dispositivo electrónico escondido dentro del osito de peluche. Su hija de 6 años, Mia, jugaba inconsciente del peligro a solo unos metros de ella, riendo con sus amigas en la fiesta de cumpleaños. La sala rosa, llena de globos y risas felices de niños, de repente parecía extraña y peligrosa. Carolina cerró los ojos por un momento, tratando de calmar su corazón que latía como loco. Don Vittorio acababa de enviarle un regalo a mi hija, y no era un regalo cualquiera. 5 horas antes todo parecía normal. Era sábado por la mañana, 3 de septiembre, y el barrio de Ochota, en Varsovia, despertaba lentamente a la vida. El sol entraba por las altas ventanas del departamento de Carolina en el 3er piso de un edificio en la calle Grojeca, iluminando las coloridas decoraciones esparcidas por toda la sala. Globos en tonos rosa y violeta flotaban bajo el techo, atados con listones plateados a las sillas dispuestas alrededor de una mesa larga. En el centro de la mesa había un impresionante pastel de unicornio, el personaje favorito de Mia, decorado con una crin arcoíris de betún de colores y un cuerno dorado. Carolina estaba en la cocina, preparando los últimos platos de botanas. Tenía 32 años, cabello oscuro recogido en un chongo descuidado y los ojos cansados de una mujer que llevaba meses sin dormir tranquila. Llevaba un vestido azul sencillo y un delantal con diseño floral que Mia le había regalado el Día de las Madres. Por la ventana abierta llegaba el ruido de la calle, los sonidos de los tranvías pasando por la avenida Niepodległości y las conversaciones de los peatones caminando por las calles vecinas. Eran exactamente las 10:30 cuando escuchó la voz emocionada de Mia viniendo del cuarto infantil. «Mamá, mamá, ¿qué hora es? ¿Cuándo van a llegar mis amigas?» La pequeña salió corriendo del cuarto, vestida con un vestido rosa con tul que ella misma había elegido una semana antes en el centro comercial. Su cabello rubio estaba trenzado en 2 coletas decoradas con broches brillantes en forma de mariposas. Los ojos azules de Mia, idénticos a los de Carolina, brillaban de emoción. Carolina sonrió, dejando el cuchillo con el que cortaba pepinos para la ensalada. Se acercó a su hija y se arrodilló para estar a su altura. «En 1 hora y media, mi amor. A las 12 todas tus amigas estarán aquí. ¿Estás lista para el mejor cumpleaños de tu vida?» Mia aplaudió y giró en su lugar, observando cómo la falda de tul se elevaba a su alrededor. «Sí, van a venir Susia y Ania y Casia y Olivia y el pastel de unicornio y juegos. Mamá, ¿de verdad me compraste la muñeca de la que te hablé?» Carolina besó a su hija en la frente. «Es una sorpresa, recuerdas, pero te prometo que todos los regalos te van a encantar». Mia abrazó a su madre por el cuello y la apretó fuerte. En esos momentos Carolina sentía que todo por lo que había pasado durante el último año tenía sentido. El divorcio de Adam había sido doloroso y complicado, lleno de peleas, acusaciones y visitas interminables a abogados. Pero ahora, sosteniendo a su hija en sus brazos, sabía que había tomado la decisión correcta. Adam. Incluso pensar en su exmarido hacía que Carolina sintiera un nudo en el estómago. Se conocieron hace 8 años en la universidad, donde ambos estudiaban economía. Adam parecía entonces la pareja perfecta, inteligente, ambicioso, encantador. Se casaron rápido, quizás demasiado rápido, y Mia nació 1 año después. Durante los primeros años todo parecía bien por fuera. Adam trabajaba en una firma de inversiones en el centro de Varsovia. Carolina manejaba una pequeña librería en Śródmieście, y Mia crecía en una familia feliz. Pero todo comenzó a desmoronarse hace 3 años. Adam empezó a llegar a casa cada vez más tarde, a veces a las 3 o 4 de la madrugada. Decía que tenía reuniones de negocios importantes, cenas con clientes, proyectos urgentes. Carolina quería creerle, realmente quería, pero luego empezó a notar otras cosas. Llamadas misteriosas que contestaba en el baño con la puerta cerrada. Recibos de restaurantes y clubes cuyos nombres nunca había escuchado. Grandes cantidades de dinero que desaparecían de su cuenta conjunta sin explicación. Cuando finalmente lo confrontó, Adam admitió tener problemas con el juego. Dijo que no era nada serio, que tenía todo bajo control, que solo necesitaba un poco de tiempo para recuperar lo que había perdido. Carolina quiso ayudarlo. Encontró un terapeuta especializado en adicciones, propuso visitas conjuntas a un psicólogo matrimonial, ofreció apoyo, pero Adam no quería ayuda. Decía que no era adicto, que simplemente había tenido mala suerte, que la próxima vez ganaría y todo estaría bien. La próxima vez nunca llegó.
Las deudas crecían. Adam empezó a pedir dinero prestado a gente que Carolina no conocía. Llamaban cobradores por teléfono. Llegaban cartas de despachos jurídicos representando a varias empresas de préstamos. Y Adam se convirtió en alguien diferente. Nervioso, explosivo, a veces agresivo. Nunca golpeó a Carolina ni a Mia, pero sus palabras serían lo suficiente. Culpaba a Carolina por falta de apoyo, por no entender su situación, por ser egoísta. El punto de quiebre llegó en diciembre del año pasado. Adam regresó a casa a las 5 de la mañana, completamente borracho y con el labio partido. Cuando Carolina preguntó qué había pasado, explotó furioso. Gritaba que tenía deudas urgentes que pagar, que ellos no bromean, que necesitaba dinero inmediatamente. Mia se despertó por los gritos y lloraba en su cuarto. Esa noche, Carolina empacó las cosas más necesarias, tomó a su hija y se fue a casa de su madre que vivía en Mokotów. Una semana después, presentó la demanda de divorcio. Le propuso a Adam un acuerdo justo: custodia compartida 50-50, decisiones conjuntas sobre Mia, división razonable de bienes. Pensó que a pesar de todos los problemas, Adam todavía amaba a su hija y querría lo mejor para ella. Se equivocó. Adam contrató a un abogado agresivo y exigió custodia completa de Mia. En los documentos judiciales acusó a Carolina de ser una madre emocionalmente inestable, que toma decisiones impulsivas y no proporciona un ambiente seguro al niño. Afirmó que ella tenía problemas mentales, que había inventado las historias sobre su ludopatía, que estaba manipulando la situación. Era absurdo y doloroso, pero también preocupante. ¿De dónde sacó Adam el dinero para un abogado tan caro? ¿Quién financiaba esta larga batalla judicial? Carolina nunca supo las respuestas a estas preguntas. Su propio abogado, el señor Kowalski, un viejo amigo de la familia, le dijo que no se preocupara, que la verdad saldría a la luz, que el tribunal vería quién realmente se preocupaba por el bienestar del niño. Y tenía razón. Después de 6 meses de audiencias, evaluaciones psicológicas y testimonios de testigos, el tribunal otorgó a Carolina la custodia completa de Mia. Adam obtuvo el derecho a visitas cada 2 fines de semana y un encuentro durante la semana. Eso fue hace 4 meses. Desde entonces Adam recogía a Mia regularmente, siempre puntual, siempre con una sonrisa en el rostro. Parecía reconciliado con el veredicto. Incluso comenzó a venir sobrio y descansado. Mia decía que papá la llevaba al parque, al cine, a la nevería. Todo parecía estar bien. Carolina no sabía entonces que eso era solo la calma antes de la tormenta. 20 minutos antes del mediodía, empezaron a llegar los invitados. Primero llegó Susia con sus padres, luego Ania con su abuela, después Kasia y Olivia juntas, porque vivían en el mismo edificio. Las niñas entraban corriendo al departamento con gritos de alegría, entregándole a Mia regalos envueltos en colores. Los padres se quedaban un momento, felicitaban a Carolina por la hermosa decoración y le deseaban a Mia todo lo mejor, y luego se iban, prometiendo volver en 3 horas. El departamento se llenó de alegre algarabía. 7 pequeñas niñas corrían entre el cuarto de Mia y la sala, mostrándose sus vestidos, broches y pulseras. Carolina puso música, canciones infantiles sobre amistad y aventuras, y observaba cómo Mia bailaba con sus amigas, riendo tan sinceramente como solo puede reír un niño de 6 años. A las 12:30 Carolina propuso el primer juego, papa caliente, con una pelota de peluche. Las niñas se sentaron en círculo en el piso de la sala y Carolina puso música. Las reglas eran simples. Pasa la pelota a la siguiente persona, y cuando la música se detenga, la persona que tenga la pelota debe hacer una tarea divertida. Las tareas eran inocentes. Canta tu canción favorita, imita a un gatito, cuenta un chiste. Las niñas reían y aplaudían y Mia irradiaba felicidad. Eran exactamente las 13:10 cuando sonó el timbre. Carolina se secó las manos en el delantal y se acercó a la puerta, esperando un invitado retrasado. Tal vez alguna de las niñas invitadas no pudo venir antes. Abrió la puerta y se quedó inmóvil. En el umbral había un hombre que nunca había visto antes, alto, quizás 1,90 m, de complexión sólida, vestido con un elegante traje negro y camisa blanca sin corbata. Tenía el cabello oscuro peinado hacia atrás con canas y un rostro que parecía tallado en piedra. Pómulos afilados, mandíbula cuadrada, ojos oscuros pequeños que observaban a Carolina con una expresión que no podía descifrar.
No sonreía. En sus manos sostenía una gran bolsa de regalo rosa, atada con un listón plateado. «Buenos días». Su voz era profunda y suave, con un ligero acento que Carolina no pudo identificar. «Vengo con un regalo para la pequeña festejada. Mía cumple años hoy, ¿verdad?» Carolina sintió cómo se le erizaban los vellos de la nuca. Había algo en este hombre que era inquietante. La forma en que estaba en el umbral, tan seguro de sí mismo, tan tranquilo, como si tuviera todo el derecho de estar ahí. La forma en que pronunció el nombre de su hija, familiarmente, como si la conociera. «Disculpe, pero ¿quién es usted? No lo recuerdo de la lista de invitados». El hombre sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. «No estoy en la lista de invitados. Soy simplemente un amigo de la familia. ¿Puedo pasar?» «No lo creo», comenzó Carolina, pero el hombre la interrumpió, extendiendo la bolsa de regalo. «Esto es de don Vittorio, especialmente para Mía en su 6º cumpleaños. Al señor Vittorio le agrada mucho la joven dama, aunque nunca la ha conocido en persona. Es el padrino del señor Adam. Por favor, asegúrese de que reciba este regalo. Es muy importante». Carolina tomó la bolsa mecánicamente, todavía tratando de entender lo que acababa de escuchar. «¿Don Vittorio? ¿Padrino de Adam?» Adam nunca mencionó ningún padrino. ¿Quién era este hombre? El hombre asintió, como si su conversación hubiera terminado. «Que disfruten la fiesta, señora Carolina, y feliz cumpleaños para la pequeña Mía». Antes de que Carolina pudiera preguntar cómo conocía su nombre, el hombre se dio la vuelta y bajó las escaleras. Sus pasos eran silenciosos, a pesar de su tamaño. Carolina se quedó en el umbral por un largo momento, sosteniendo la bolsa rosa, escuchando cómo sus pasos se desvanecían en la escalera. Solo cuando escuchó que la puerta de abajo se cerraba con un sonido sordo, cerró la puerta del departamento. Adentro las niñas todavía jugaban. Sus risas llenaban el departamento. Mía corrió hacia su madre al ver la gran bolsa rosa. «Mamá, eso es para mí. ¿Quién lo trajo?» Carolina se forzó a sonreír. «Es una sorpresa, cariño. Lo abrirás después, ¿de acuerdo? Ahora vuelve a jugar con tus amigas». Mía asintió y corrió de vuelta a la sala. Carolina llevó la bolsa a su dormitorio y la colocó en la cama. Por un momento se quedó parada, mirándola, sintiendo una inquietud creciente. Algo estaba mal. Todo en esta situación estaba mal. Un hombre desconocido que conocía su nombre y el nombre de su hija. Un regalo de alguien llamado don Vittorio, la mención de Adam y un padrino. Volvió a la sala, tratando de concentrarse en los niños y la fiesta. Durante la siguiente hora organizó juegos, sirvió jugo, repartió dulces, pero sus pensamientos seguían volviendo a esa bolsa rosa en el dormitorio. A las 14:30 llegó la hora del pastel. Carolina lo llevó a la sala. 7 velitas pequeñas ardían en la crin arcoíris del unicornio. Las niñas se sentaron alrededor de la mesa y Carolina cantó Las Mañanitas. El resto de los niños se unieron tímidamente. Mía cerró los ojos, pidió un deseo y sopló las velas de un solo soplido. Todos aplaudieron y rieron. Después del pastel, llegó el momento de los regalos. Carolina trajo del cuarto de Mía una pila de cajas envueltas en colores. Las niñas se sentaron en el piso en círculo, y Mía comenzó a abrir los regalos uno por uno. Recibió la muñeca con la que soñaba, de Carolina, un set de pintura de Sucia, un libro sobre aventuras de hadas de Ania, un rompecabezas de gatitos de Casia, un conejito de peluche de Olivia. Con cada regalo Mía gritaba de alegría, agradeciendo a sus amigas y abrazando los nuevos juguetes. Y luego Carolina recordó la bolsa rosa. Fue al dormitorio, la tomó y volvió a la sala. Le dio la bolsa a Mía. «Este es el último regalo, mi amor». Mía abrió la bolsa con emoción. Dentro había una elegante caja rosa atada con un listón plateado. Mía jaló el listón, que se desató con un suave susurro. Abrió la caja. Dentro había un osito de peluche. Pero no era un osito de peluche cualquiera. Era grande, casi medio metro de alto, hecho de la mejor calidad de felpa marrón. Su pelaje era suave y denso, y sus ojos de cuentas negras brillaban a la luz de la habitación. Llevaba un pequeño chaleco rojo con botones dorados y un moño en el cuello. Se veía caro, hecho profesionalmente, como un juguete de una tienda de lujo. Mía sacó el osito de la caja y lo abrazó. «Es tan suavecito». «Mamá, mira». Carolina tomó el osito de su hija para examinarlo. Efectivamente estaba hermosamente hecho, pero cuando lo sostenía sintió algo extraño. El osito era más pesado de lo que debería ser. Un osito de peluche normal de este tamaño no debería pesar tanto. Volteó el osito, examinándolo más detenidamente.
y entonces lo vio. En la espalda del osito, casi invisible en el pelaje marrón, había una pequeña abertura en la costura, como si alguien hubiera cortado cuidadosamente algunas puntadas y luego las hubiera cosido de nuevo, pero no del todo correctamente. Carolina sintió cómo su corazón empezaba a latir más rápido. Mía, mi amor, ¿puedo quedarme con el osito un momento? Quiero verificar que todo esté bien. Mía asintió, ya ocupada viendo los otros regalos con sus amigas. Carolina tomó el osito y rápidamente fue al dormitorio. Cerró la puerta con llave. Se paró junto a la cama, sosteniendo el osito. Sus manos temblaban mientras con los dedos examinaba la abertura en la costura. Cuidadosamente la ensanchó, separando algunas puntadas. Adentro, entre el relleno de fibra sintética, sus dedos tocaron algo duro, algo de plástico. Su corazón latía como un martillo mientras sacaba el objeto. Era un pequeño dispositivo electrónico, no más grande que una caja de cerillos, negro, con una pequeña antena y un LED rojo parpadeante. En un lado había una pequeña etiqueta con un número de serie y un logo que Carolina no reconoció. Era algún tipo de transmisor, un dispositivo de rastreo, conectado a GPS. Carolina dejó caer el osito en la cama y retrocedió, como si el objeto de repente se hubiera vuelto radiactivo. Su mente trabajaba febrilmente, tratando de entender la situación. Alguien había puesto un dispositivo de rastreo en el regalo para su hija de 6 años, Don Vittorio, el padrino de Adam, quien quiera que fuera. ¿Por qué? ¿Para qué alguien querría rastrear a Mía o a ella? ¿Qué significaba todo esto? El pánico comenzaba a apoderarse de Carolina, pero se forzó a respirar profundamente. No podía permitir que los niños la vieran en ese estado. Tenía que pensar con claridad. Tenía que tomar las decisiones correctas. Tomó su teléfono de la mesita de noche e hizo fotos del dispositivo desde diferentes ángulos. Luego, cuidadosamente, lo guardó de vuelta en el osito, cosiendo parcialmente la abertura para que no fuera visible a simple vista. No sabía todavía qué haría con esta información, pero el instinto le decía que no mostrara que había descubierto la verdad. Volvió a la sala llevando el osito. Se lo dio a Mía, quien lo abrazó de nuevo. Carolina observaba a su hija, sintiendo cómo un miedo helado le apretaba el corazón. ¿Quién era este Don Vittorio? ¿Por qué se interesaba en su familia? Y sobre todo, ¿qué tenía que ver Adam con todo esto? El resto de la fiesta pasó como en una neblina. Carolina mecánicamente servía papas fritas y galletas a los niños, organizaba juegos, reía en los momentos apropiados, pero su mente estaba en otro lado, analizando la situación, construyendo teorías, tratando de armar el rompecabezas. A las 17, los padres empezaron a llegar por sus hijas. Cada niña agradecía a Carolina por la maravillosa fiesta, abrazaba a Mía para despedirse y salía con sus padres, llevando un globo o un pedazo de pastel envuelto en papel aluminio. A las 17:30 salió el último invitado. El departamento estaba en caos, confeti en el piso, platos con restos de comida en la mesa, globos flotando en las esquinas. Mía estaba sentada en el sofá, abrazando a su nuevo osito, viéndose cansada pero feliz. «Fue el mejor cumpleaños de mi vida, mamá», dijo bostezando ampliamente. Carolina se sentó a su lado y la abrazó. «Me alegra, cariño. Te mereces el mejor cumpleaños del mundo». Miraba al osito que Mía todavía sostenía en sus brazos. El suave peluche marrón se veía tan inocente, tan normal. Nadie al mirarlo pensaría jamás que dentro se escondía un dispositivo de espionaje. Esa noche, después de que Mía se durmió en su cuarto abrazando al nuevo osito, Carolina se sentó en la sala con su laptop. Escribió en el buscador Don Vittorio Varsovia. Los resultados fueron escasos e inquietantes. Varios artículos de periódicos sobre crimen organizado en Polonia. Menciones de un sindicato mafioso italiano que había expandido sus operaciones a Europa Central. El nombre Vittorio aparecía en el contexto de casinos ilegales, lavado de dinero, usura. Carolina cerró los ojos, sintiendo cómo su estómago se retorcía en un nudo. Adam no solo tenía un problema con el juego, estaba endeudado con la mafia, con Don Vittorio, y ahora este hombre se interesaba en su hija. ¿Por qué? ¿Qué quería? Y entonces Carolina recordó algo que casi había olvidado. Un año atrás, antes de presentar la demanda de divorcio, había hablado con su abogado sobre finanzas. El señor Kowalski mencionó un fideicomiso que los padres de Carolina habían establecido para Mía poco después de su nacimiento. El fideicomiso estaría disponible cuando Mía cumpliera 18 años, destinado a sus estudios
o inicio en la vida adulta. El valor del fideicomiso era de aproximadamente 150.000 zlotys. ¿Sería posible que Adam le hubiera dicho a don Vittorio sobre este fideicomiso? ¿Planeaban de alguna manera usar el dinero de Mia para pagar las deudas? Carolina sintió cómo una ola de ira la invadía desde dentro. ¿Cómo pudo Adam? ¿Cómo pudo exponer a su propia hija al peligro de criminales? ¿Cómo pudo involucrar a una niña inocente en sus sucios negocios? Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Si iba a la policía, ¿qué les diría? ¿Que recibió un peluche con un dispositivo de rastreo de un hombre misterioso? ¿La policía siquiera lo tomaría en serio? Y si lo hacía, ¿no pondría a Mia en aún más peligro? Carolina pasó esa noche sin dormir, dando vueltas en la cama, analizando opciones. Al día siguiente era domingo. Adam debía recoger a Mia para su tiempo de fin de semana con su hija a las 10 de la mañana. Carolina tomó una decisión. No le diría sobre el dispositivo. No mostraría que sabía algo, pero observaría, estaría alerta y encontraría una manera de proteger a su hija de lo que fuera que estuviera pasando en el oscuro mundo en el que Adam se había metido. A las 9:45 del domingo por la mañana, sonó el timbre. Carolina abrió. Adam estaba en el umbral, vestido con jeans y una camisa casual, sonriente y viéndose descansado. Parecía un padre amoroso que venía a recoger a su hija para un fin de semana lleno de diversión. «Hola, Carolina. ¿Está lista, Mia?», llamó hacia el departamento. Mia salió corriendo del cuarto llevando una pequeña mochila con cosas para el fin de semana y abrazando a su nuevo osito. «Papá, mira, tengo un osito nuevo de cumpleaños. Se llama Brownie». Adam miró al osito. Por una fracción de segundo Carolina notó algo en sus ojos. ¿Reconocimiento? ¿Satisfacción? Pero antes de que pudiera estar segura, la expresión desapareció, reemplazada por una amplia sonrisa. «¡Wow! ¡Qué osito tan hermoso! ¿De dónde lo sacaste?» «Alguien lo trajo ayer a la fiesta, ¿verdad, mamá?». Adam miró a Carolina. Sus ojos se encontraron por un momento. Carolina trató de mantener una expresión neutral en su rostro. «Sí, una sorpresa de un amigo de la familia». Adam asintió lentamente. «Entiendo. Bueno, seguramente es muy lindo. ¿Lista para ir, solecito?». Mia asintió con entusiasmo. Se acercó a Carolina y la abrazó fuerte. «Nos vemos el lunes, mamá. Nos vemos, cariño. Diviértete. Y cuídate, ¿sí?». Carolina observó cómo Adam y Mia bajaban las escaleras, Mia sosteniendo al osito bajo un brazo y la mano de su padre con la otra. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido sordo que hizo eco en la escalera. Carolina cerró la puerta del departamento y se apoyó en ella cerrando los ojos. Acababa de dejar que su hija se fuera con un hombre que probablemente tenía conexiones con la mafia. Le permitió llevarse el dispositivo de rastreo, probablemente transmitiendo su ubicación a algún lugar donde estaba la gente de don Vittorio. Pero ¿qué más podía hacer? Si trataba de detener a Mia, Adam podría demandarla por violación de los acuerdos de custodia. Podría perder su credibilidad ante los ojos del tribunal y, sobre todo, todavía no tenía ninguna prueba concreta de que Mia estuviera en peligro. Solo sospechas y un dispositivo cuyo propósito no podía estar segura. Necesitaba saber más. Necesitaba entender en qué se había metido su familia y necesitaba encontrar una forma de proteger a Mia de todo esto. Carolina fue a la computadora y comenzó a buscar. Buscó información sobre don Vittorio, sobre la mafia italiana en Polonia, sobre casinos ilegales en Varsovia, sobre lo que les pasa a las personas que no pagan sus deudas a tales organizaciones. Lo que encontró la llenó de terror, pero también de determinación. Era madre. Y haría todo, absolutamente todo, para proteger a su hija, incluso si significaba enfrentar a una organización criminal poderosa y peligrosa, incluso si significaba descubrir la verdad sobre el hombre que una vez amó y en quien confió, incluso si significaba arriesgarlo todo. El osito rosa era solo el comienzo. Carolina lo sentía. Algo más grande estaba pasando y tenía que estar lista para lo que viniera. Porque su hija, su pequeña Mia de 6 años, se encontraba en el centro de algo oscuro y peligroso, y Carolina era la única persona que estaba entre Mia y ese peligro. El sol se ponía sobre Varsovia, lanzando largas sombras por las ventanas del departamento. Carolina se sentaba en la sala oscureciéndose, su rostro iluminado solo por el resplandor de la pantalla de la computadora, leyendo artículo tras artículo sobre crimen organizado, anotando nombres, fechas, lugares. Sabía que los próximos días serían difíciles, sabía que la verdad que descubriría podría ser dolorosa, pero también sabía
que no había vuelta atrás. La guerra por su hija acababa de comenzar, y Carolina estaba lista para luchar. Carolina no durmió esa noche. Estaba sentada en la mesa de la cocina, la laptop abierta frente a ella, el teléfono en la mano, observando cómo los números del reloj en la pared se movían lentamente de las 11 de la noche a las 12, luego a la 1, a las 2 de la madrugada. Afuera, Varsovia dormía. Solo las luces esporádicas en las ventanas de los edificios vecinos indicaban a otras personas que tampoco podían dormir en esta noche de septiembre. Mia estaba con Adam. Su pequeña niña dormía ahora en el departamento de su exmarido en Jollyborz, abrazando al osito con el dispositivo de rastreo dentro. Carolina revisaba su teléfono cada 15 minutos, como esperando un mensaje o una llamada, cualquier cosa que pudiera tranquilizarla. Pero el teléfono permanecía en silencio. La pantalla de la laptop mostraba artículos tras artículos, fotos, reportes. Carolina había pasado las últimas 4 horas sumergiéndose en el oscuro mundo del crimen organizado en Polonia. Lo que encontró era más aterrador de lo que podía imaginar. Don Vittorio Castellano, 58 años, empresario italiano aparentemente dirigiendo legalmente varios restaurantes y clubes nocturnos en Varsovia, Cracovia y Wrocław, pero según artículos de periódicos criminalísticos y reportes policiales, era el jefe de facto de la rama oriental de la familia Castellano, una de las organizaciones mafiosas más antiguas y poderosas del sur de Italia. La familia Castellano había trasladado sus operaciones a Polonia hace unos 10 años, cuando Polonia entró a la Unión Europea y las fronteras se volvieron más abiertas. Comenzaron con cosas pequeñas, restaurantes, clubes nocturnos, agencias de renta de autos, pero rápidamente se expandieron a empresas más lucrativas, casinos ilegales, usura, lavado de dinero. Según un artículo de 2023, la policía polaca estimaba que la organización Castellano controlaba alrededor del 40% del juego ilegal en Varsovia y sus alrededores. Carolina encontró una foto de don Vittorio en uno de los artículos. Fue tomada en alguna elegante gala benéfica. Vittorio estaba junto al alcalde de Varsovia, ambos en smoking, sonriendo a la cámara. Parecía un respetado miembro de la comunidad, un filántropo, un empresario exitoso. Pero Carolina vio algo en sus ojos, incluso en esa foto: frialdad, dureza. Eran los ojos de un hombre que había visto y hecho cosas en las que la gente normal ni siquiera querría pensar. El siguiente artículo, de un periódico criminal local, describía una red de casinos ilegales operando en Varsovia. Estos casinos estaban escondidos en cuartos traseros de restaurantes, en sótanos de clubes nocturnos, en almacenes aparentemente abandonados en las afueras de la ciudad. Atendían principalmente a clientes adinerados, empresarios, políticos, atletas, gente que podía permitirse apuestas altas y que valoraban la discreción. Pero el artículo también mencionaba a jugadores problemáticos, personas que se endeudaban, que pedían prestado a la organización para continuar jugando, que caían en una espiral de deudas de la cual no podían escapar. ¿Qué les pasaba a esas personas? El artículo no entraba en detalles, pero usaba palabras como cobro de deudas, intimidación, servicios forzados. Carolina sentía cómo un sudor frío le recorría la espalda mientras leía esas palabras. Adam era uno de esos jugadores problemáticos. ¿Cuánto debía? ¿Cuánto había prometido pagar? ¿Y qué había ofrecido como garantía? Carolina cerró la laptop y escondió su rostro en las manos. Sabía que tenía que ser fuerte, que tenía que pensar con claridad. Pero el miedo era abrumador. Su hija había sido arrastrada a algo que Carolina no entendía completamente, a un mundo de violencia y crimen que parecía imposible, como algo de una película, no de la vida real. Pero esto era la vida real, y tenía que encontrar una forma de proteger a Mia. A las 6 de la mañana, Carolina finalmente se fue a la cama, pero durmió intranquila, soñando pesadillas sobre hombres en trajes negros que se llevaban a Mia, sobre Adam, que entregaba a su hija a extraños por fajos de billetes. Se despertó a las 9, sudada y desorientada, sin recordar por un momento dónde estaba. Lunes. Adam debía traer a Mia de vuelta al mediodía. Carolina se levantó, se duchó, tratando de lavar el cansancio y el miedo. Se vistió con jeans y un suéter gris sencillo. Se preparó un café y se sentó junto a la ventana, observando la calle abajo. La gente iba al trabajo,
Padres llevaban a sus hijos a la escuela, tranvías pasaban por la avenida Niepodległości. La vida normal continuaba, indiferente a su tormenta interna. A las 11:45, Carolina escuchó el sonido familiar del motor de Adam estacionándose frente al edificio. Se acercó a la ventana y vio su Volkswagen azul oscuro. Adam salió del auto, abrió la puerta trasera y ayudó a Mia a bajar. Mia sostenía a su osito bajo el brazo y le decía adiós a Adam con la mano. Carolina sintió un alivio tan intenso que tuvo que agarrarse del alféizar de la ventana. Mia estaba a salvo. Había regresado. Todo estaba bien. Unos minutos después, sonó el timbre. Carolina abrió y Mia entró corriendo, gritando de alegría. «Mamá, tuvimos un fin de semana increíble. Papá me llevó al zoológico y vimos leones y elefantes y jirafas y comimos helado y vimos caricaturas». Carolina se arrodilló y abrazó a su hija fuerte, inhalando el olor de su shampoo, sintiendo los pequeños brazos rodeando su cuello. Por un momento todo estaba bien. Por un momento solo era una madre abrazando a su hija. «Me alegra, cariño. Me lo contarás todo en la comida, ¿de acuerdo?» Mia asintió y corrió a su cuarto, llevando al osito. Carolina se levantó y vio a Adam parado en el umbral. Se veía cansado, ojeras bajo los ojos, un poco sin rasurar, pero sonreía. Todo estuvo bien. Mia estuvo maravillosa, como siempre. Carolina se forzó a sonreír. «Gracias por traerla. ¿Nos vemos el viernes?» Adam asintió. «Sí, el viernes. Carolina, ¿podemos hablar un momento?» Carolina sintió cómo su corazón se aceleraba. ¿Sobre qué? Adam miró hacia el interior del departamento, como verificando si Mia los escuchaba, y luego de vuelta a Carolina. «Sobre Mia, sobre el futuro. Estaba pensando, tal vez podríamos cambiar los acuerdos de custodia. Tal vez podría tener a Mia más seguido. Ella realmente me quiere y creo que sería bueno para ella pasar más tiempo conmigo». Carolina sintió cómo la ira crecía en ella. «Tenemos acuerdos judiciales, Adam. Si quieres cambiarlos, tienes que hacerlo a través de un abogado. No tiene que ser tan formal. Pensé que podríamos llegar a un acuerdo, solo nosotros dos. Por el bien de Mia, por el bien de Mia». Las palabras sonaban falsas en su boca. Carolina sabía que no se trataba del bien de Mia, se trataba de otra cosa, de control, de acceso, tal vez del fideicomiso. «No, Adam. Si quieres cambiar los acuerdos, hazlo legalmente. Y ahora discúlpame, pero tengo mucho que hacer». Adam apretó la mandíbula. Por un momento Carolina vio un destello de algo oscuro en sus ojos, pero luego asintió y se dio la vuelta para irse. «Como quieras. Nos vemos el viernes». Carolina cerró la puerta y se apoyó en ella, respirando profundamente. Adam estaba planeando algo. Lo sentía y tenía que estar un paso adelante de él. Durante los siguientes días, Carolina trató de mantener una apariencia de normalidad para Mia. Iban al parque, hacían compras, veían caricaturas por las noches. Pero todo el tiempo su mente trabajaba, planeando, analizando. Tomó más fotos del dispositivo del osito. Empezó a tomar notas sobre todo, fechas, horarios, conversaciones con Adam. Si iba a haber otra batalla judicial, quería estar preparada. El miércoles, Carolina tomó una decisión importante. Tenía que hablar con alguien que entendiera la ley, que pudiera ayudarla. Llamó al señor Kowalski, su abogado. «Señor Kowalski, soy Carolina Nowak. Disculpe que llame sin previo aviso, pero necesito consejo». La voz mayor al otro lado de la línea sonaba cálida y tranquilizadora. «Por supuesto, Carolina. ¿Qué pasó?» Carolina le contó todo, sobre el hombre misterioso que trajo el regalo, sobre el dispositivo de rastreo dentro del osito, sobre lo que encontró acerca de don Vittorio y su organización, sobre la petición de Adam de más tiempo con Mia. El señor Kowalski escuchó en silencio, y cuando Carolina terminó, suspiró profundamente. «Esta es una situación seria, Carolina. Si Adam está realmente endeudado con una organización criminal y si planean usar a Mia como garantía o medio de presión, esto es un asunto para la policía. ¿Pero qué les digo? ¿Que recibí un peluche con un dispositivo? ¿Eso es suficiente? Posiblemente no, pero deberías reportarlo. Al menos habrá un registro oficial. Y en cuanto a los acuerdos de custodia, si puedes probar que Adam está poniendo a Mia en peligro a través de sus conexiones con el crimen, podemos presentar una petición para modificar la custodia. Pero necesitamos más evidencia. El dispositivo es un buen comienzo, pero necesitamos más. ¿Qué debería hacer? Mantente alerta. Documenta todo. Cada conversación con Adam, cada situación extraña. Y si notas algo sospechoso, llámame inmediatamente.
Mientras tanto, contactaré a mis contactos en la policía para averiguar más sobre este don Vittorio y su organización. Carolina le agradeció y colgó, sintiéndose un poco mejor. Al menos no estaba sola. Al menos alguien le creía. El jueves por la tarde, cuando Mía estaba en el kinder, Carolina decidió hacer algo audaz. Decidió visitar uno de los lugares mencionados en los artículos sobre don Vittorio, un restaurante llamado La Dolce Vita, en el centro de Varsovia, en la calle Nowy Świat. Según el artículo, era uno de los negocios legales de don Vittorio, un elegante restaurante italiano que atendía a clientela adinerada. Pero en los cuartos traseros, supuestamente se encontraba uno de sus casinos ilegales. Carolina no sabía qué estaba buscando. Tal vez quería ver con sus propios ojos el lugar que pertenecía al hombre que amenazaba a su familia. Tal vez quería entender en qué se había metido Adam. O tal vez simplemente necesitaba hacer algo, lo que fuera, para sentir que tenía control sobre la situación. Eran las 3 de la tarde cuando Carolina estaba frente a La Dolce Vita. El restaurante ocupaba la planta baja de un elegante edificio de principios del siglo XX. La fachada estaba decorada con toldos verdes y letras doradas formando el nombre. A través de las ventanas de vidrio, Carolina podía ver el interior. Manteles blancos, candelabros de cristal, meseros en trajes blanco y negro moviéndose entre las mesas. Carolina respiró profundamente y entró. Una campanilla sobre la puerta sonó suavemente. Un mesero joven, tal vez de 20 y tantos años, se acercó a ella con una sonrisa. «Buenos días, señora. ¿Tiene reservación?» «No, solo vine a mirar, tal vez echar un vistazo antes de hacer una reservación para una ocasión especial». El mesero asintió. «Por supuesto. Siéntase libre de ver. Si tiene alguna pregunta, estoy a su disposición». Carolina caminó por el restaurante observando los detalles. Todo era hermoso, lujoso, impecablemente limpio. Pinturas de paisajes italianos colgaban de las paredes. Un área de ópera fluía suavemente desde altavoces ocultos. Olía a albahaca, ajo, pan fresco. No parecía un lugar dirigido por un gángster. Parecía un lugar donde gente normal y adinerada venía a cenas románticas o almuerzos de negocios. Pero Carolina sabía que las apariencias engañan. Detrás de estas hermosas paredes, en algún lugar de los cuartos traseros, sucedían cosas más oscuras. Mientras pasaba junto a la barra, notó una puerta en la parte trasera del restaurante. Pesadas puertas de roble con un pequeño letrero «Solo personal». Algo le dijo que fuera allí. Miró alrededor. El mesero hablaba con un cliente en la entrada, de espaldas a ella. Otros empleados estaban ocupados en la cocina. Carolina rápidamente se acercó a la puerta y presionó la manija. Estaba abierta. Entró. Se encontró en un largo pasillo iluminado con luces fluorescentes. Olía a humedad y humo de cigarrillo. Al final del pasillo había otras puertas, de donde provenía el sonido apagado de voces y música. Carolina caminó por el pasillo, su corazón latiendo como un martillo. ¿Qué estaba haciendo? Esto era una locura. Si la atrapaban, antes de que llegara al final del pasillo, las puertas se abrieron. Un hombre salió, alto, macizo, vestido con un traje negro. Se detuvo al ver a Carolina. «¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí?» Carolina se congeló. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una historia creíble. «Disculpe, estoy buscando el baño». El mesero dijo que estaba atrás y... El hombre entrecerró los ojos. «Los baños para clientes están al frente, junto a la entrada, claramente señalizados. Por favor, salga inmediatamente». No había amenaza en su voz, pero tampoco había espacio para discusión. Carolina asintió y rápidamente regresó por el pasillo. Salió por las puertas de roble de vuelta al salón principal del restaurante. El mesero todavía hablaba con el cliente, sin notar nada. Carolina salió a la calle, sintiendo cómo todo su cuerpo temblaba. Eso fue arriesgado. Podría haberse metido en serios problemas. ¿Qué tal si ese hombre la reconoció? ¿Qué tal si le dicen a don Vittorio que alguien estaba husmeando en su negocio? Pero al mismo tiempo lo había hecho. Vio la parte trasera del restaurante, el lugar donde solo personal probablemente significaba solo jugadores y criminales. Confirmó sus sospechas. La Dolce Vita era más que un restaurante. Carolina caminó rápidamente por las avenidas de Varsovia, dirigiéndose al metro. Tenía que recoger a Mía del kinder en media hora. Tenía que volver a su vida normal, a ser madre, a pretender que todo estaba bien. Pero muy en el fondo sabía que nada estaba bien, y la situación probablemente empeoraría antes de mejorar. Esa noche, después de que Mía se durmiera, Carolina recibió un mensaje del señor Kowalski.
Hablé con mi contacto en la policía. Don Vittorio está en la lista de vigilados, pero no hay suficiente evidencia para arrestarlo. La organización es cuidadosa. Si tienes cualquier información que pueda ayudar, la policía escuchará con gusto. Pero te advierto, si te involucras más profundamente, podrías poner en peligro a ti y a Mía. Piénsalo bien antes de dar los siguientes pasos. Carolina miró el mensaje por largo tiempo. Tenía razón. Involucrarse más profundamente era peligroso. Pero, ¿cuál era la alternativa? ¿Sentarse y esperar a que Adam y don Vittorio ejecutaran cualquier plan que tuvieran? ¿Permitir que su hija fuera un peón en un juego criminal? No. Carolina no podía hacer eso. Tenía que actuar, pero inteligentemente, cuidadosamente. Y tenía que proteger a Mía a cualquier costo. El viernes por la mañana, Adam vino a recoger a Mía para otro fin de semana. Carolina observó cuidadosamente mientras Mía empacaba sus cosas. La pequeña niña estaba emocionada, hablando sobre lo que ella y papá iban a hacer. Papá dijo que iremos a un lugar especial el sábado. Es una sorpresa. Mamá, ¿puedo llevar a Brownie? Carolina asintió. Por supuesto, cariño. Pero recuerda cuidarlo, ¿de acuerdo? Cuando Adam y Mía se fueron, Carolina sintió la presión familiar en el pecho, pero esta vez estaba preparada. Antes del fin de semana, había hecho algo que Adam no esperaba. Compró un pequeño smartwatch discreto para niños con función GPS y botón SOS. Lo programó para que le enviara la ubicación de Mía cada 15 minutos. Se lo puso a Mía en la muñeca esa mañana, diciendo que era un regalo especial, un reloj para niñas grandes. Mía estaba encantada. Adam, si notó el reloj, no dijo nada. Ahora Carolina se sentaba en su departamento, observando la aplicación en su teléfono. Un pequeño punto azul representando a Mía se movía por el mapa de Varsovia. Primero al departamento de Adam en Jolibors, luego se quedaron allí por varias horas, luego el viernes por la noche, el punto comenzó a moverse de nuevo, esta vez hacia el centro. Carolina siguió el movimiento, su corazón latiendo más rápido. ¿A dónde llevaba Adam a Mía a las 9 de la noche un viernes? El punto azul se detuvo en la calle Nowy Świat, exactamente en la Dolce Vita. Carolina sintió como su sangre se congelaba. Adam había llevado a Mía al restaurante de don Vittorio. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando allí? Durante las siguientes 2 horas el punto no se movió. Carolina caminaba por el departamento, tratando de decidir qué hacer. ¿Debería ir allá? ¿Debería llamar a la policía? Estaba exagerando. A las 23:15 el punto finalmente se movió, regresando al departamento de Adam. Carolina respiró con alivio. Mía estaba a salvo, por ahora. ¿Pero qué había pasado en la Dolce Vita? ¿Por qué Adam llevó a su hija allí? Carolina no durmió esa noche, observando la aplicación, asegurándose de que el punto azul permaneciera en el departamento de Adam. Alrededor de las 3 de la madrugada, finalmente se durmió en el sofá, el teléfono todavía en su mano. La despertó el timbre del teléfono. Eran las 6 de la mañana del sábado. Carolina miró la pantalla. Número desconocido. Contestó cautelosamente. ¿Hola? La voz del otro lado era masculina, profunda, con el mismo ligero acento que había escuchado del hombre que entregó el osito. Señora Carolina, buenos días. Espero no haberla despertado. Carolina se sentó, completamente despierta, la adrenalina corriendo por sus venas. ¿Quién habla? Alguien que tiene en mente el interés de su familia. Alguien que quisiera reunirse con usted para discutir el futuro de la pequeña Mía. Don Vittorio quisiera invitarla a almorzar hoy. A la 1 en la Dolce Vita. Sola, por supuesto. Es solo una conversación, nada formal. Carolina sintió cómo el miedo le apretaba la garganta. Don Vittorio quería reunirse con ella, personalmente. ¿Y si me niego? Hubo un momento de silencio. Luego el hombre se rió suavemente. Señora Carolina, nadie le dice que no a don Vittorio, pero si necesita motivación, su hija tiene un reloj nuevo muy bonito, rosa con corazoncitos, muy adorable. Sería una pena si algo le pasara a él o a ella. La línea se cortó. Carolina se quedó sentada en shock, el teléfono temblando en su mano. Sabían sobre el reloj, lo que significaba que estaban observando a Mía, observándola a ella. Sabían todo, y ahora don Vittorio quería reunirse con ella. Carolina sabía que no tenía opción. Tenía que ir, tenía que averiguar qué quería este hombre. Tenía que proteger a su hija, sin importar nada. Pero mientras se vestía esa mañana, eligiendo pantalones negros sencillos y una blusa blanca, se sentía como una condenada yendo a la ejecución. Se miró en el espejo, vio el miedo en sus propios ojos,
pero también la determinación. Era madre, y las madres hacen todo por sus hijos, incluso si significa enfrentar al hombre más peligroso de Varsovia. Carolina revisó la aplicación una vez más. El punto azul todavía estaba en el departamento de Adam. Mia estaba a salvo, por ahora. Tomó una captura de pantalla y envió un mensaje al señor Kowalski. Don Vittorio quiere reunirse. Hoy, 1 de la tarde, la Dolce Vita. Voy. Si algo me pasa, por favor, proteja a Mia. La respuesta llegó inmediatamente. No vayas. Es demasiado peligroso. Llama a la policía. Pero Carolina sabía que la policía no podía ayudarla. No ahora. No contra un hombre tan poderoso como don Vittorio. Tenía que hacerlo ella misma. A las 12:45, Carolina estaba frente a la Dolce Vita, mirando la elegante fachada. El sol brillaba intensamente. La gente caminaba por la calle Nowy Świat, parejas sentadas en cafés al aire libre, turistas tomando fotos. Una tarde normal de sábado en Varsovia. Pero para Carolina nada era normal. Respiró profundamente, enderezó los hombros y entró al restaurante. Lo que sucedió a continuación lo cambiaría todo. Esta vez no había un mesero joven. En su lugar estaba el hombre que había traído el osito, alto en traje negro, con rostro de piedra. Asintió al ver a Carolina. Señora Carolina, puntual. Don Vittorio aprecia la puntualidad. Por favor, sígame. La guió a través del restaurante, que ahora estaba lleno de clientes almorzando. Nadie levantó la vista mientras pasaban. Era solo otra reunión de negocios, otro almuerzo. Nada extraordinario. El hombre la llevó a la parte trasera del restaurante, a través de esas mismas puertas de roble, por las que Carolina había entrado días antes. Pero esta vez nadie la detuvo. Caminaron por el largo pasillo, pasando varias puertas cerradas, hasta llegar a las últimas puertas al final. El hombre tocó 2 veces, luego abrió la puerta. Don Vittorio, la señora Nowak ha llegado. Una voz desde adentro era suave, culta, hablando en polaco con un claro acento italiano. Excelente, hágala pasar. Carolina entró a la habitación. Era un comedor privado, pequeño y elegante. Una mesa redonda cubierta con un mantel blanco estaba en el centro, puesta con porcelana, cristal y cubiertos de plata. Violines suaves tocaban desde un altavoz oculto, y en la mesa estaba sentado don Vittorio. Era mayor de lo que parecía en las fotos, tal vez 60 años, tal vez más. Cabello gris peinado hacia atrás, barba gris bien cuidada, penetrantes ojos oscuros observando a Carolina con algo que podría ser curiosidad o diversión. Llevaba un traje beige a rayas y una corbata borgoña. Parecía alguien que podría ser profesor universitario o CEO de una corporación. Se levantó cuando Carolina entró e hizo una ligera reverencia. Señora Carolina, qué placer finalmente conocerla. Por favor, siéntese. Preparé un pequeño almuerzo para nosotros. Espero que le guste la comida italiana. Carolina se sentó frente a él, sintiéndose como Alicia después de cruzar el espejo. Esto era surreal. Estaba sentada en el comedor privado de un jefe mafioso que hablaba sobre el almuerzo como si fueran viejos amigos. Don Vittorio se sentó de nuevo y les sirvió vino a ambos de una botella que estaba en la mesa. Chianti clásico, cosecha 2015. Excelente. Por favor, pruébelo. Carolina no tocó la copa. Lo miró directamente. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiere? Don Vittorio sonrió. Directo al grano, me gusta eso. Su hija heredó su fuerza de carácter, señora Carolina. Mia es una niña encantadora, inteligente, valiente, exactamente como esperaba. ¿Cómo la conoce? Adam la trae a veces, para visitarme. Somos, como se podría decir, socios de negocios. Y yo, como su padrino, por supuesto me intereso por su bienestar. Usted es el padrino de Adam, no de Mia. Don Vittorio se encogió de hombros. Detalles. En nuestra cultura la familia es familia, y Mia es parte de mi familia extendida. Carolina sintió cómo la ira reemplazaba al miedo. Ella no es parte de su familia, es mi hija, y no permitiré que la involucre en lo que sea que usted haga. Don Vittorio puso sus manos planas sobre la mesa, su expresión se volvió más seria. Señora Carolina, entiendo su indignación, realmente, pero por favor entienda mi posición. Adam me debe una suma considerable de dinero, 120.000 złotys para ser exactos. Pidió prestado de mi organización para continuar jugando, prometió pagar, pero lamentablemente no ganó, y ahora la deuda ha crecido con intereses a casi 200.000 złotys. Carolina sintió cómo su estómago se retorcía en un nudo. 200.000 złotys. Era una suma astronómica. Ese no es mi problema. Me divorcié de él.
Ah, pero es su problema, señora Carolina, porque Adam propuso una solución. El fideicomiso establecido para Mia por sus abuelos, 150.000 złotys, eso cubriría la mayor parte de la deuda, por supuesto con ciertos arreglos adicionales. Carolina se levantó abruptamente, la silla cayendo detrás de ella. Absolutamente no. Ese fideicomiso es para Mia, para su educación, para su futuro. Nunca permitiré... Don Vittorio levantó una mano, tranquilizadoramente. Por favor, siéntese, señora Carolina. Los gritos no resolverán nada. Siéntese. Terminemos nuestra conversación. Carolina dudó, pero luego levantó la silla y se sentó de nuevo. Tenía que escuchar todo. Tenía que saber a qué se enfrentaba. Don Vittorio continuó, su voz calmada, casi gentil. Adam propuso que obtenga custodia completa de Mia. Con custodia completa viene el control sobre el fideicomiso. Los abogados pueden encontrar formas de acceder a los fondos para el beneficio del niño. Y usted, señora Carolina, con su inestabilidad emocional, sus decisiones impulsivas, bueno, sería fácil convencer a un tribunal de que Mia estaría mejor con su padre. Carolina sintió como las lágrimas de ira llegaban a sus ojos. Soy una madre excelente. El tribunal ya lo determinó. Adam no obtendrá custodia completa. No con las circunstancias actuales. Pero las circunstancias pueden cambiar, ¿verdad? Los accidentes suceden, la gente comete errores, las madres a veces toman malas decisiones que ponen en peligro a sus hijos. Era una amenaza clara y directa. Planeaban fabricar algo contra ella, hacer que pareciera inestable o peligrosa para que Adam pudiera llevarse a Mia. Carolina miró directamente a los ojos de don Vittorio. Haré todo para proteger a mi hija, todo. Don Vittorio sonrió, una sonrisa fría y despiadada. Sé que lo harás. Por eso te invité aquí. Quería que entendieras la situación. Quería darte la oportunidad de cooperar. La vida puede ser mucho más fácil si cooperamos, señora Carolina. Nunca cooperaré con usted. Don Vittorio suspiró, como decepcionado con un niño que no entiende una lección simple. Lástima, realmente, pero lo entiendo. Eres una mujer fuerte. Eso es admirable. Espero que esa fuerza sea suficiente para lo que viene. Se levantó, señalando que la reunión había terminado. El almuerzo caliente espera. Carbonara, hecha según la receta de mi nonna. Pero entiendo si no tienes apetito. Marco te acompañará de vuelta. Carolina se levantó. Se sentía aturdida, aterrorizada, pero también extrañamente decidida. Había visto al enemigo cara a cara. Sabía a qué se enfrentaba, y no se rendiría sin pelear. Mientras salía de la habitación, don Vittorio dijo una oración más. «Ah, y señora Carolina, por favor cuide a la pequeña Mia. El mundo puede ser un lugar peligroso para los niños. Nunca sabes cuándo algo malo puede pasar». Carolina se volteó para mirarlo. Sonreía, pero sus ojos eran fríos como piedras. Salió del restaurante, sintiendo el sol en su rostro, escuchando los sonidos de Varsovia a su alrededor. Pero todo parecía distante, irreal. Acababa de declarar la guerra al hombre más peligroso de la ciudad, y sabía que la verdadera batalla apenas había comenzado. Carolina no le dijo a nadie sobre la reunión con don Vittorio, ni al señor Kowalski, ni a la policía, ni siquiera a su madre. Sabía que si lo decía, todos insistirían en que fuera a la policía, en que presentara una denuncia oficial. ¿Pero de qué serviría? Don Vittorio era demasiado poderoso, demasiado bien protegido. Tenía abogados que hacían que cualquier acusación desapareciera. Tenía conexiones en la policía, en los tribunales, en el gobierno. Carolina lo vio en los artículos que leyó. Se notaba en la forma en que le habló, tan seguro de sí mismo, tan seguro de su intocabilidad. No, los canales oficiales no la ayudarían. Tenía que pensar diferente. Tenía que encontrar una forma de proteger a Mia que don Vittorio no hubiera previsto. La tarde del sábado y todo el domingo pasaron en cámara lenta. Carolina observaba obsesivamente la aplicación GPS en su teléfono, revisando cada pocos minutos dónde estaba Mia. El punto azul permanecía principalmente en el departamento de Adam en Jollibors, con breves salidas al parque cercano y al supermercado. Nada preocupante, nada inusual, pero Carolina no podía dejar de pensar en la reunión, en los ojos fríos de don Vittorio, en su amenaza tan cortésmente expresada, pero no menos aterradora. El mundo puede ser un lugar peligroso para los niños. El domingo por la noche, Adam trajo a Mia de vuelta a la hora establecida de las 6. La pequeña niña entró al departamento, charlando y llena de energía, contando sobre el fin de semana. «Mamá, papá me llevó al cine. Vimos una nueva caricatura sobre un dragón.
y comimos palomitas con caramelo, y el sábado cenamos en un restaurante hermoso con manteles blancos y meseros en smoking. Carolina sintió cómo su estómago se apretaba. Restaurante con manteles blancos y meseros en smoking. La Dolce Vita. ¿De verdad? Suena muy elegante. ¿Conociste a alguien interesante ahí? Mía frunció el ceño, pensando. Había un señor mayor. Era muy amable. Me dio helado. Dijo que era amigo de papá. Tenía un acento gracioso, como si fuera de otro país. Don Vittorio se había reunido con Mía. Habló con ella. Le dio helado. Carolina tuvo que contenerse para no expresar el pánico que sentía. Atrajo a Mía a un abrazo, apretándola fuerte. Cariño, recuerda que siempre puedes decirme si algo te preocupa, si alguien dice o hace algo que te hace sentir incómoda, incluso si es amigo de papá, puedes decírmelo. Siempre. Mía miró a su madre con sus grandes ojos azules. Lo sé, mamá, pero todo estuvo bien. El señor mayor era muy amable. Carolina se forzó a sonreír. Bien, pero recuerda lo que dije. ¿De acuerdo? Mía asintió y corrió a su cuarto para desempacar su mochila. Esa noche, cuando Mía ya dormía, Carolina se sentó en la cocina con una taza de té que se enfriaba intacta frente a ella. Tenía que pensar sus opciones. Don Vittorio había mostrado sus cartas. Quería el dinero del fideicomiso de Mía, y para conseguirlo necesitaba que Adam tuviera custodia completa. Eso significaba que intentarían desacreditar a Carolina como madre, hacer que pareciera incapaz o peligrosa. Pero Carolina tenía algo que ellos no sabían que tenía: evidencia. El dispositivo de rastreo en el osito, las fotos que tomó, el smartwatch con GPS que mostraba dónde Adam llevaba a Mía, y ahora el conocimiento de que Adam llevaba a su hija a reuniones con el jefe de la mafia. Eso era evidencia de negligencia infantil, tal vez incluso de poner en peligro al niño. Con eso, podía ir a la corte, podía presentar una petición para cambiar los acuerdos de custodia, para prohibir que Adam llevara a Mía a lugares peligrosos. Pero había un problema. Si hacía eso, si presentaba una petición oficial, don Vittorio se enteraría. Y entonces, ¿qué? ¿Qué hace un hombre como él cuando se siente amenazado? Cuando su plan empieza a descubrirse. Carolina no quería averiguarlo. Durante las siguientes 2 semanas, la vida continuó con una falsa normalidad. Carolina llevaba a Mía al kinder cada mañana, la recogía por la tarde, leían libros juntas, hacían rompecabezas, veían caricaturas. Los fines de semana, cuando Mía estaba con Adam, Carolina observaba la aplicación GPS, rastreando cada movimiento. Algunos fines de semana eran tranquilos, parque, cine, casa, pero cada 2 o 3 fines de semana, el punto azul se dirigía a la Dolce Vita. Cada vez Carolina sentía el mismo miedo helado en el estómago. ¿Qué hacían allí? ¿De qué hablaban? ¿Qué le decía don Vittorio a su hija? Carolina empezó a reunirse regularmente con el señor Kowalski, actualizándolo sobre cada visita al restaurante, sobre cada comportamiento extraño de Adam. El señor Kowalski documentaba todo, construyendo un caso. «Tenemos suficiente para presentar una petición», dijo durante su reunión a mediados de octubre. «Adam lleva regularmente a Mía a un lugar vinculado con una conocida organización criminal. Eso es suficiente para convencer a un juez de modificar la custodia». Pero Carolina dudaba. Algo en ella le decía que esperara, que reuniera más evidencia, que estuviera absolutamente segura antes de atacar. Esa decisión casi le costó todo. El viernes 27 de octubre, Adam vino a recoger a Mía como siempre, pero esta vez había algo diferente en su comportamiento. Parecía nervioso, constantemente revisando su teléfono, sin mirar a Carolina a los ojos. «Oye, Carolina, escucha, este fin de semana llevaré a Mía a un lugar especial, una pequeña excursión». Carolina sintió alarmas sonando en su cabeza. «¿A dónde?». Adam se rió, pero sonó artificial. «Es una sorpresa, pero no te preocupes, no muy lejos, solo unas horas de camino. Volveremos el domingo como siempre. Adam, no puedes simplemente llevarte a Mía a algún lugar sin decirme dónde. Tengo derecho a tiempo con mi hija, Carolina. Está en los acuerdos de custodia. Los acuerdos hablan de fines de semana en Varsovia, no de excursiones fuera de la ciudad sin mi conocimiento». Adam apretó la mandíbula. «Bien, vamos a Kazimierz Dolny, una pequeña posada junto al río Vístula. Pueblo encantador. Pensé que a Mía le encantaría». Kazimierz Dolny estaba a unos 150 kilómetros al sureste de Varsovia, un pueblo pintoresco conocido por artistas y turistas. Sonaba suficientemente inocente. «¿Qué posada?» «Posada Pod Lipon. Puedo darte la dirección si quieres».
Carolina tomó un papel y un bolígrafo, y Adam recitó la dirección. Calle Nadwiślańska 12, Kazimierz Dolny. Carolina la anotó, sintiéndose un poco mejor. Al menos sabía dónde estarían. Está bien, pero quiero que llames 2 veces al día. Y si pasa algo, no pasará nada. Es solo un fin de semana. Relajación, paisaje, buena comida. Mía tendrá un tiempo maravilloso. Carolina observó cómo Adam y Mía se iban, Mía saltando de emoción pensando en la aventura. El smartwatch estaba seguro en su muñeca, pequeños corazones rosas brillando en la luz del recibidor. Diviértete, cariño, y recuerda llamarle a mamá, ¿de acuerdo? Por supuesto, mamá. Nos vemos el domingo. Carolina cerró la puerta e inmediatamente corrió a la computadora. Escribió en el buscador, Posada pod Lipą Kazimierz Dolny. Aparecieron varios resultados. El lugar realmente existía. Una bonita pequeña posada con paredes blancas y contraventanas verdes. Un jardín lleno de tilos, mostrado en fotos en su sitio web. Todo parecía legítimo. Tal vez Adam realmente solo estaba llevando a Mía a un lindo fin de semana. Tal vez estaba exagerando, pero el instinto le decía otra cosa. El viernes por la noche, Carolina revisó la aplicación GPS. El punto azul se movía hacia el sur de Varsovia, a lo largo de la carretera nacional número 17, hacia Lublin. Era la ruta correcta a Kazimierz Dolny. Todo parecía estar bien. Alrededor de las 21 horas, el punto se detuvo. Carolina amplió el mapa. La ubicación no estaba en Kazimierz Dolny. Estaba casi 50 kilómetros al oeste, en un pequeño pueblo llamado Borów, del cual Carolina nunca había oído hablar. El corazón de Carolina comenzó a latir con fuerza. Esa no era la ruta a Kazimierz Dolny. Era un lugar completamente diferente. Revisó la dirección con más detalle. La propiedad estaba en el bosque fuera del pueblo principal. No había edificios en el área, según el mapa satelital, solo árboles y un solo camino. Adam había mentido. Le dio una dirección falsa. Carolina agarró su teléfono, las manos temblando. Debería llamar a la policía. Debería... ¿Pero qué? ¿Qué les diría? ¿Que su exmarido llevó a su hija a un fin de semana a un lugar diferente del que dijo? ¿Eso era un crimen? Técnicamente Adam tenía derecho a la custodia de fin de semana. Técnicamente podía llevar a Mía a donde quisiera en Polonia. Pero cada instinto en el cuerpo de Carolina gritaba que algo estaba mal. Llamó a Adam. El teléfono sonó y sonó. Luego fue al buzón de voz. Adam, soy yo. ¿Dónde estás? Dijiste Kazimierz Dolny, pero el GPS te muestra en otro lugar. Llámame inmediatamente. Puso el teléfono abajo y esperó. 5 minutos, 10 minutos, 15, sin respuesta. Llamó de nuevo. Otra vez el buzón de voz. Adam, en serio, me estoy empezando a preocupar. Por favor, llámame. Solo quiero saber que Mía está a salvo. Carolina caminaba por el departamento, observando el teléfono, observando la aplicación GPS. El punto azul no se movía. Mía estaba en algún lugar del bosque fuera del pueblo de Borów, y Carolina no podía contactarla. A las 22:30, el teléfono finalmente sonó. Carolina contestó inmediatamente. «Adam, ¿dónde estás?» Pero no era Adam, era Mía, su vocecita sonando cansada pero feliz. «Hola, mamá, perdón por no llamar antes. Estábamos en el carro, y papá dijo que no podía usar el teléfono mientras manejábamos». Carolina intentó mantener un tono calmado. «Está bien, cariño. ¿Dónde están ahora? ¿Llegaron a la posada?» «Sí. Bueno, o sea, no es exactamente una posada. Es como una casa grande en el bosque. Es muy bonita. Tiene ventanas grandes y chimenea. Y el tío Marco está aquí. Tío Marco». Carolina no conocía a ningún tío Marco. Debía ser uno de los hombres de don Vittorio. «¿Quién es el tío Marco, cariño?» «Amigo de papá. Es muy amable. Nos hizo cena, espagueti, estaba delicioso». Carolina sintió cómo el pánico crecía. «Mía, cariño, ¿puedes pasarle el teléfono a papá? Papá está afuera, hablando con el tío Marco. Pero dijo que te dijera que todo está bien y que no te preocupes. Mía, escúchame con cuidado. Quiero que mantengas tu smartwatch puesto todo el tiempo. No te lo quites ni siquiera cuando duermas, ¿de acuerdo?» «Está bien, mamá. ¿Pero por qué?» Porque es un reloj especial. Te protege. ¿Recuerdas el botón SOS que te mostré? ¿El rojo?» «Sí, el rojo. Si alguna vez te asustas o si pasa algo que te hace sentir incómoda, presiona ese botón, ¿de acuerdo? Y yo vendré inmediatamente». Hubo un silencio del otro lado. «Mamá, ¿por qué me asustaría? Papá dice que será un fin de semana divertido». Carolina se forzó a un tono ligero. «Estoy segura de que lo será, cariño. Solo, mamá te ama y quiere que estés a salvo. Eso es todo. Yo también te amo, mamá.
Tengo que irme. El tío Marco dice que es hora del cuento antes de dormir. Buenas noches, cariño. Llámame mañana en la mañana, ¿de acuerdo? De acuerdo. Adiós. La línea se cortó. Carolina se quedó sentada en el silencio de su departamento, sosteniendo el teléfono, sintiéndose completamente impotente. Mía estaba en algún lugar del bosque, en una casa controlada por la gente de Don Vittorio. Adam mintió sobre el lugar al que iba, y Carolina estaba aquí, 150 kilómetros de distancia, sin forma de actuar. No, espera, tenía una forma. Tenía el smartwatch con el botón SOS. Si Mía lo presionaba, Carolina recibiría una alerta inmediata con la ubicación exacta y se activaría una grabación de audio por 20 minutos. Pero Mía tendría que presionar el botón. ¿Y por qué una niña de 6 años haría eso si todo parecía estar bien? Si el tío Marco era amable y servía espagueti. Carolina tenía que confiar en que Mía estaría a salvo, al menos por esta noche. Pero lo primero en la mañana del sábado, planeaba actuar. Esa noche fue la más larga de la vida de Carolina. No durmió ni un minuto. Se sentó en la computadora investigando el pueblo de Borov, tratando de encontrar cualquier información sobre la propiedad donde tenían a Mía. Encontró poco. Borov era un pueblo diminuto con una población de tal vez 200 personas, principalmente granjeros y jubilados. No había nada notable allí, sin restaurantes, sin hoteles, sin negocios obviamente vinculados a Don Vittorio. Pero ese era el punto, ¿verdad? El lugar estaba aislado, privado, lejos de ojos curiosos. A las 6 de la mañana, Carolina ya no podía esperar más. Empacó una pequeña bolsa con ropa y necesidades. Escribió una nota rápida para el señor Kowalski, explicando la situación y dándole la dirección en Borov. Si algo me pasa, por favor entregue esto a la policía. Luego se subió a su viejo Fiat y se dirigió al sur. El camino a Borov tomó casi 3 horas. Carolina manejó a través del campo polaco, pasando campos ya arados para el invierno, pequeños pueblos con iglesias dominando las casas bajas, bosques de abedules y robles extendiéndose a ambos lados del camino. El paisaje era hermoso en colores otoñales, oro y rojo y café, pero Carolina no notaba nada de eso. Sus ojos estaban enfocados en el camino, su mente en Mía. Llegó a Borov alrededor de las 9 de la mañana. El pueblo era tan pequeño como esperaba. Unas pocas calles, una pequeña tienda de abarrotes, bares de granos, una vieja iglesia de piedra. La gente caminaba lentamente, hombres mayores sentados en bancos frente a la tienda, niños andando en bicicleta. Carolina se detuvo en la tienda. Adentro estaba oscuro y apretado, olía a pan y carne ahumada. Detrás del mostrador había una mujer mayor, tal vez de 70 años, con cabello gris, en un chongo apretado. «Buenos días», dijo Carolina. «Disculpe la molestia, pero estoy buscando una propiedad, una casa grande en el bosque al este del pueblo. ¿Conoce ese lugar?» La mujer miró a Carolina con suspicacia. «¿Para qué la busca? Mi hija está allí con su padre. Se suponía que me daría la dirección de una posada, pero parece que confundió los lugares. Solo quiero verificar que todo esté bien». La mujer frunció el ceño. «¿La casa del señor italiano? ¿La que está en el viejo camino del bosque? ¿El señor italiano?» «Sí. Compró esa propiedad hace tal vez 5 años. Hombre muy rico. Viene a veces con amigos, se mantienen apartados, no molestan a nadie. Nosotros no los molestamos. ¿Sabe cómo llegar allí?» La mujer dudó. Luego asintió. «Toma el camino principal hacia el este, a través del bosque. Después de unos 3 kilómetros hay una intersección. Gira a la izquierda en el camino de tierra. Maneja tal vez 1 kilómetro y luego verás un portón, un gran portón de metal. Ese es el lugar del señor italiano». Carolina le agradeció y compró una botella de agua que no necesitaba solo para ser cortés. Luego volvió al auto y siguió las direcciones. El bosque era denso a ambos lados del camino, pinos y abetos bloqueando la mayor parte de la luz solar. El camino de tierra estaba irregular, lleno de baches, y el Fiat saltaba y se sacudía mientras Carolina avanzaba lentamente. Después de 10 minutos, vio el portón. Era exactamente como la mujer lo describió. Grande, metálico, negro, de al menos 3 metros de altura. A ambos lados se extendía una cerca alta, también metálica, extendiéndose en el bosque hasta donde Carolina podía ver. En la parte superior de la cerca había puntas afiladas y amenazantes, y en el portón había una caja de intercomunicador y una cámara de seguridad apuntando directamente al camino. Carolina detuvo el auto frente al portón. Se sentó por un momento tratando de decidir qué hacer. Si presionaba el botón del intercomunicador,
revelaría su presencia. Pero, ¿qué otra opción tenía? No podía simplemente entrar. Salió del auto y se acercó al intercomunicador. Presionó el botón. Hubo un largo zumbido, luego un clic, y una voz masculina habló en polaco con acento italiano. «Sí, me llamo Karolina Nowak. Soy la madre de Mia. Quiero ver a mi hija». Hubo silencio. Karolina podía escuchar su propia respiración, los sonidos del bosque a su alrededor, el viento susurrando entre las hojas. Luego, la voz otra vez. «Señora Nowak, don Vittorio la esperaba. Por favor, entre». Con un fuerte clic, el portón comenzó a abrirse, deslizándose lentamente hacia adentro. Karolina volvió al auto, el corazón latiendo como un martillo. Don Vittorio la esperaba. Por supuesto que la esperaba. Probablemente lo planeó. La dirección falsa, la ubicación aislada. Quería traerla aquí. ¿Pero por qué? Karolina condujo a través del portón abierto, que se cerró detrás de ella con otro clic de metal. El camino continuó a través del bosque por medio kilómetro más. Luego se abrió en un gran claro. La casa era impresionante. 3 pisos de piedra blanca, con contraventanas de madera oscura y un techo empinado de tejas rojas. Parecía una villa del campo italiano, trasplantada al bosque polaco. Alrededor de la casa había un jardín bien cuidado, arriates de flores, una fuente de mármol representando delfines, y estacionados frente a la casa, 4 Mercedes negros brillando en el sol de la mañana. Karolina estacionó su viejo Fiat junto a los autos de lujo. Se sentía como una intrusa, como alguien que no pertenecía a este lugar. La puerta frontal se abrió antes de que Karolina pudiera llegar a ella. El hombre que había visto en la Dolce Vita, el que trajo el osito, el que Mia llamó tío Marco, estaba en el umbral. Sonreía, pero sus ojos estaban fríos. «Señora Nowak, bienvenida. Por favor, entre. Don Vittorio está en la sala». Karolina entró. El interior era tan impresionante como la fachada. Pisos de mármol, techos altos con frescos, candelabros de cristal, pinturas en marcos dorados colgaban de las paredes, la mayoría representando paisajes italianos o escenas religiosas. Olía a perfumes caros y puros. Marco la guió por un amplio pasillo hasta una gran sala. Don Vittorio estaba sentado en un sillón de cuero junto a una chimenea, donde crepitaba alegremente un fuego. Vestía un traje azul marino a rayas, camisa blanca, corbata borgoña. En su mano sostenía un vaso con líquido oscuro, probablemente whisky. Junto a la ventana, de espaldas a la habitación, estaba Adam. «Señora Karolina», dijo don Vittorio, levantándose del sillón, «qué maravilloso que te unas a nosotros. Sospeché que vendrías. Por favor, siéntate». Karolina no se sentó. Miraba a Adam, quien lentamente se dio la vuelta para verla. Se veía terrible, pálido, con ojeras oscuras bajo los ojos, la forma en que estaba parado, encorvado, derrotado. «¿Dónde está Mia?», preguntó Karolina, su voz dura como el acero. «Mia está arriba», respondió don Vittorio. «Todavía durmiendo. Nos acostamos tarde anoche. Vimos películas, comimos palomitas. La pequeña estaba muy cansada, pero está completamente a salvo, te lo aseguro. Quiero verla». «Ahora». Don Vittorio suspiró. «Todo a su tiempo, señora Karolina. Primero debemos hablar. Tenemos ciertos asuntos que discutir». Karolina sintió cómo la ira la inundaba. «No tengo nada que discutir con usted. Adam me mintió sobre el lugar donde lleva a nuestra hija. Eso es una violación de los acuerdos de custodia. Esto es secuestro». Adam finalmente habló, su voz callada, llena de culpa. «Karolina, lo siento. No tuve opción. Siempre hay opción», gritó Karolina. «Podrías haber dicho que no. Podrías haber protegido a tu hija». Don Vittorio levantó una mano. «Por favor, por favor. Los gritos no resolverán nada. Sentémonos como gente civilizada y discutamos la situación racionalmente. No hay nada que discutir. Me llevo a Mia y nos vamos». Don Vittorio se rió, pero fue una risa fría, sin humor. «Me temo que eso es imposible. Verás, Mia está ahora bajo nuestro cuidado y permanecerá bajo nuestro cuidado hasta que lleguemos a cierto entendimiento». Karolina sintió cómo el hielo se extendía por sus venas. «Esto es secuestro. Esto es un crimen. Puede ir a prisión por esto. ¿Quién lo creerá? Adam es el padre de Mia. Tiene derechos de custodia. Llevó a su hija a un fin de semana con su amigo. ¿Dónde está el crimen?» Karolina se volteó hacia Adam. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste entregar a tu propia hija a esta gente?» Adam escondió su rostro en las manos. «Les debo 200.000. Dijeron que si no pago, dijeron que harían cosas. No tuve opción, Karolina». «Siempre hay opción». Don Vittorio interrumpió, su voz afilada. «Suficiente.
Escúchame con cuidado, señora Carolina. La situación es simple. Adam me debe mucho dinero. El fideicomiso de Mia puede cubrir la mayor parte de la deuda. Pero para acceder al fideicomiso, Adam necesita custodia completa. Lo ayudaremos a lograrlo. Tú cooperas, firmas los documentos apropiados y Mia regresa contigo. No cooperas. Dejó la oración sin terminar, pero la implicación era clara. Carolina se sentía como si estuviera en una pesadilla. Esto no podía estar pasando. No era posible, pero era real. Estaba en el bosque, en una casa controlada por la mafia, y su hija era su rehén. Nunca firmaré nada que me quite a mi hija. Nunca. Don Vittorio asintió como si lo esperara. Tu lealtad a Mia es admirable, pero no del todo bien pensada. Piensa en lo que es mejor para la niña. Si cooperas, tiene un regreso seguro contigo. La vida continúa normalmente. Si no cooperas, bueno, los accidentes suceden, los niños desaparecen. Sería terrible si algo así le pasara a la pequeña Mia. Era una amenaza abierta. Don Vittorio estaba amenazando con lastimar a su hija. Carolina sintió cómo las lágrimas de ira y miedo llegaban a sus ojos, pero se forzó a no mostrarlas. No le daría a este hombre la satisfacción de verla llorar. Es un monstruo. Don Vittorio se encogió de hombros. Soy un hombre de negocios. Hago lo que es necesario para proteger mis intereses. Ahora te daré 24 horas para pensar en mi oferta. Mientras tanto, Mia se quedará aquí, a salvo y bien cuidada. Marco te mostrará la habitación de huéspedes. Puedes quedarte también. Incluso puedes ver a Mia cuando se despierte. Pero no dejarás esta propiedad, ni con Mia, ni sola. ¿Está claro? Carolina se dio cuenta de que era una prisionera. No podía irse. Si lo intentaba, la detendrían. Y Mia estaba en algún lugar de esta casa, durmiendo e inconsciente del peligro. Marco se acercó a Carolina. Por favor, sígame, señora Nowak. Le mostraré su habitación. Carolina no tenía opción. Siguió a Marco arriba, a una lujosa habitación de huéspedes con una gran cama con dosel y una ventana que daba al bosque. Pero las ventanas tenían rejas, sutiles, pintadas de blanco, para combinar con la decoración, pero rejas de todos modos. El desayuno se servirá a las 10:30 en el comedor de abajo, dijo Marco. Si necesita algo, por favor llame. La dejó sola. Carolina se sentó en la cama, todo su cuerpo temblando. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo podía sacar a ella y a Mia de este lugar? Entonces recordó. El smartwatch. Mia tenía el smartwatch con el botón SOS. Si pudiera de alguna manera hacer que Mia presionara el botón, activaría la grabación de audio. Carolina podría obtener evidencia de lo que estaba pasando aquí. La voz de Don Vittorio, las amenazas, todo. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo podía transmitir el mensaje a una niña de 6 años sin despertar sospechas? Carolina pasó la siguiente hora pensando en un plan. Tenía que ser cuidadoso, tenía que ser inteligente, pero podría funcionar. Alrededor de las 10 escuchó sonidos. Pequeños pies corriendo por el pasillo, risa infantil. Mia se había despertado. Carolina salió de la habitación y vio a Mia al final del pasillo, vestida con pijama de unicornios rosas, su cabello despeinado por el sueño. En cuanto Mia vio a su madre, su rostro se iluminó de alegría. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¡Qué sorpresa!». Carolina corrió hacia su hija y la abrazó fuerte, inhalando el olor de su cabello, sintiendo los pequeños brazos alrededor de su cuello. «Te extrañé, cariño. Pensé que tal vez me uniría a su pequeña excursión». Mia se apartó mirando a su madre con emoción. «De verdad, esto es lo mejor, podemos jugar juntas. El tío Marco dijo que podemos ir a caminar por el bosque después del desayuno». Marco apareció en lo alto de las escaleras, observándolas con una ligera sonrisa. «Buenos días, Mia. Veo que encontraste a tu mamá. Ven, el desayuno espera». Bajaron al comedor donde esperaba una comida abundante. Huevos, tocino, pan fresco, mermeladas, jugos, frutas. Don Vittorio ya estaba sentado a la mesa, leyendo un periódico. Adam estaba sentado enfrente, mirando su plato, sin comer. Mia comía con apetito, hablando sin parar sobre la casa, el bosque. Qué tan emocionante era esta aventura. Carolina miraba a su hija, sintiendo una mezcla desgarradora de amor y miedo. Mia era tan inocente, tan inconsciente del peligro a su alrededor. Después del desayuno, Marco propuso, como prometió, una caminata por el bosque. Carolina y Mia se pusieron chaquetas y salieron con Marco caminando unos metros detrás de ellas. Era un hermoso día de otoño, el sol brillando a través de los árboles, hojas crujiendo bajo los pies. En otras circunstancias hubiera sido maravilloso, pero Carolina estaba demasiado enfocada en su plan. Se agachó hacia Mia,
pretendiendo atar su agujeta. Mía, cariño, susurró muy bajito. ¿Recuerdas lo que te dije sobre tu smartwatch? ¿Sobre el botón SOS? Mía asintió, sus ojos muy abiertos. Quiero que hagas algo por mamá ahora. En un rato, cuando volvamos a la casa, quiero que vayas al baño. Y cuando estés sola ahí, presiona el botón SOS. ¿Puedes hacer eso? ¿Pero por qué, mamá? Estás en peligro. Carolina se forzó a sonreír. Es solo un juego, cariño. Un juego misterioso. Presiona el botón y luego actúa normal, como si nada hubiera pasado. ¿Puedes? Mía asintió tomándolo como un juego. Está bien. Regresaron a la casa media hora después. Mía fue directo al baño de la planta baja. Carolina esperó en el pasillo, el corazón latiendo como loco. Después de 2 minutos, Mía salió guiñándole el ojo a su madre. Lo hice, susurró. Carolina sintió un destello de esperanza. Si el smartwatch funcionó, si la grabación se activó, durante los próximos 20 minutos todo lo que se dijera acerca de Mía sería grabado y enviado al servidor de Carolina. Ahora tenía que hacer que don Vittorio dijera algo incriminatorio. Carolina encontró a don Vittorio en su estudio en el primer piso, una habitación elegante con muebles de caoba y estantes llenos de libros. Estaba sentado detrás de un gran escritorio, revisando documentos. «Señora Carolina, ¿ha reconsiderado mi oferta?» Carolina respiró profundo. «Quiero entender, ¿qué es exactamente lo que quiere de mí?» Don Vittorio apartó los documentos y la miró. «Es muy simple. Firmarás documentos renunciando a pelear por la custodia de Mía. Aceptarás la custodia completa de Adam. A cambio, Adam obtendrá acceso al fideicomiso de Mía, pagará su deuda y todos podremos vivir en paz. Y si hago eso, ¿qué pasará con Mía? Mía vivirá con Adam. Por supuesto tendrás derechos de visita. Adam no está interesado en aislarte de tu hija, solo necesita el control legal, para que usted pueda robar su dinero». Don Vittorio sonrió fríamente. «Para recuperar lo que se me debe. Adam pidió prestado de mi organización, firmó documentos, aceptó los términos, ahora debe pagar, y el fideicomiso de Mía es la mejor garantía disponible». Carolina intentó prolongar la conversación, dándole tiempo al smartwatch para grabar. «¿Y si me niego? ¿Qué entonces? ¿Me matará? ¿Lastimará a Mía?» «Lastimar a Mía. No, no, no. Mía es solo una niña inocente. No lastimamos a los niños, señora Carolina. Eso sería inmoral». Mientras decía esto, su rostro estaba completamente serio, como si creyera sus propias mentiras. «Pero tú», continuó, «podrías desafortunadamente sufrir un accidente. Los caminos son peligrosos. Los autos se vuelcan. La gente desaparece. Y entonces, Adam, como el único padre vivo, automáticamente recibiría custodia completa. El fideicomiso estaría disponible. Problema resuelto». Carolina sintió el miedo helado, pero también triunfo. Lo dijo, la amenazó, y el smartwatch lo grabó todo. Exactamente en ese momento, escucharon un grito desde abajo, la voz de Mía, asustada. «¡Mamá, mamá!». Carolina corrió del estudio bajando las escaleras. Encontró a Mía en la sala, rodeada por Marco y 2 hombres más. Uno de ellos sostenía el smartwatch de Mía en su mano. «Dispositivo pequeño interesante», dijo Marco, «con botón SOS y función de grabación. Creo que intentó ser astuta, señora Nowak». Don Vittorio bajó las escaleras detrás de Carolina, su rostro oscuro de ira. «Pensó que me engañaría. Pensó que soy estúpido». Marco le entregó el reloj a don Vittorio, quien lo miró, luego de vuelta a Carolina. «Esto termina nuestras negociaciones. Te quedarás aquí hasta que firmes los documentos». Y esto, arrojó el reloj al piso y lo pisoteó con su pesado zapato. El vidrio se quebró con un fuerte crujido. «Ya no será un problema». Carolina se lanzó hacia Mía, pero Marco la agarró, sosteniendo sus brazos firmemente. «Mía, todo estará bien», gritó Carolina a su hija. Pero Mía lloraba asustada por la conmoción y la situación. Don Vittorio asintió a uno de los hombres. «Lleva a la niña arriba. Manténla en una de las habitaciones. La señora Nowak se quedará aquí hasta que entre en razón». El hombre corrió hacia Mía, pero en cuanto tocó su brazo, la pequeña niña hizo algo inesperado. Lo mordió fuerte en la mano. El hombre gritó, retrocediendo. En la confusión, Mía salió corriendo de la habitación, corriendo por el pasillo hacia la cocina. Marco soltó a Carolina y corrió tras Mía. Los otros hombres se unieron a él. Carolina se quedó en la sala con don Vittorio, quien observaba la escena con irritación. «Tu hija tiene espíritu, pero eso no la ayudará aquí». Desde la cocina, Carolina escuchó a Mía gritar. Luego, de repente, el grito se detuvo. Carolina sintió cómo su corazón se detenía. «¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron?». Marco regresó cargando a Mía, quien ahora estaba callada pero no por lesión.
Estaba callada porque su boca estaba tapada con cinta. «¡No!», gritó Carolina, lanzándose hacia adelante. Pero don Vittorio la agarró, sosteniéndola firmemente. «Cálmate, la niña está bien, solo tenemos que asegurarnos de que no grite. No queremos atención innecesaria». Carolina luchó, tratando de liberarse, pero don Vittorio era más fuerte de lo que parecía. Marco llevó a Mía arriba, la niña llorando en silencio, lágrimas corriendo por sus mejillas. Carolina sintió cómo sus propias lágrimas caían, sintió la desesperación que amenazaba con ahogarla. Pero entonces, por la ventana de la sala, vio algo que le dio una diminuta chispa de esperanza. En el camino de entrada, más allá del portón, a través de la cerca, luces azules y rojas. Policía. El smartwatch funcionó. Antes de que lo destruyeran, envió la alerta, envió la ubicación. Y la ayuda había llegado. Don Vittorio también lo vio. Su expresión cambió de ira a cálculo frío. «Marco, trae a la niña. Inmediatamente. Tenemos visitas». Pero era demasiado tarde. El portón ya estaba siendo derribado por un vehículo blindado de la policía. 4 patrullas entraron a la propiedad, sirenas aullando, oficiales saliendo de los vehículos con armas listas. Carolina quedó libre cuando don Vittorio la soltó, levantando las manos. Marco bajó corriendo las escaleras. La niña ya no importaba. Arrojó a Mía en el sofá y también levantó las manos. Carolina corrió hacia Mía, quitando la cinta de su boca tan gentilmente como pudo. «Lo siento, cariño, lo siento mucho». Mía se abrazó a su madre, sollozando. La policía entró a la casa, armas apuntadas, voces gritando órdenes. «Al suelo, todos al suelo, manos donde podamos verlas». Don Vittorio, Marco, Adam, los otros hombres, todos estaban en el suelo, siendo esposados por los oficiales. Una de las oficiales, una mujer de unos 40 años con cabello corto oscuro, se acercó a Carolina. «Señora Nowak, me llamo comisaria Kowalczyk. Recibimos una alerta SOS de la ubicación de su hija. ¿Está todo bien?». Carolina asintió, todavía sosteniendo a Mía. «Ahora sí, ahora sí». Carolina y Mía fueron llevadas a la estación de policía más cercana en Puławy, donde Carolina contó todo. El dispositivo de rastreo en el osito, las amenazas de don Vittorio, el plan de robar el fideicomiso de Mía, el secuestro, todo. La comisaria Kowalczyk escuchaba tomando notas, su expresión volviéndose cada vez más seria. «Estas son acusaciones graves, pero con la grabación de audio del smartwatch, que fue guardada en la nube antes de que el dispositivo fuera destruido, tenemos evidencia sólida. Don Vittorio y sus cómplices enfrentarán muchos cargos: secuestro, amenazas, intento de extorsión, retención ilegal». «¿Y Adam?». La comisaria suspiró. «El señor Nowak también enfrentará cargos. Fue cómplice en el secuestro, pero dado que estaba bajo coacción de don Vittorio, puede recibir una sentencia más ligera si coopera con la investigación». Carolina no sentía compasión por Adam. Tuvo opciones. Pudo haber acudido a ella, pudo haber ido a la policía, pudo haber protegido a su hija. En cambio, eligió salvarse a sí mismo. «¿Qué pasará ahora con Mía? ¿Con nuestros acuerdos de custodia?». «Dadas las circunstancias, estoy segura de que el Tribunal de Familia modificará los acuerdos. El señor Nowak probablemente perderá todos los derechos de custodia. La custodia completa le será otorgada a usted». Eso era todo lo que Carolina quería. No dinero, no venganza. Solo Mía, a salvo y con ella. Esa noche, Carolina y Mía durmieron en un pequeño hotel en Puławy, abrazadas en una cama. Carolina apenas durmió, observando a su hija dormida, agradecida de que estuviera a salvo. Al día siguiente, domingo, regresaron a Varsovia. Su departamento se veía igual, pero todo había cambiado. Carolina sabía que las próximas semanas y meses serían difíciles. Testimonios, juicios, los medios probablemente reportando la historia. Pero también sabía que lo peor había quedado atrás. Don Vittorio estaba bajo arresto, su organización estaba siendo investigada y Mía estaba a salvo. Eso era todo lo que importaba. 3 semanas habían pasado desde ese fin de semana en Borough. 3 semanas que cambiaron la vida de Carolina y Mía para siempre. La mañana del lunes 24 de noviembre era fría y gris. Varsovia despertaba lentamente, la gente apurándose al trabajo con los cuellos levantados contra el viento penetrante. Las hojas casi todas ya habían caído de los árboles. Quedaban solo ramas desnudas, extendiéndose al cielo como esqueletos. Carolina estaba frente al espejo en su dormitorio, vistiéndose cuidadosamente. Traje azul marino, blusa blanca, tacones negros, cabello recogido en un elegante chongo, joyería mínima,
Se veía profesional, seria, como alguien que no se dejaría subestimar. Hoy era el día de la audiencia judicial, la primera de muchas, como le advirtió el señor Kowalski. El juicio contra don Vittorio y sus cómplices sería largo y complicado. Pero hoy había algo más importante, la audiencia sobre la custodia de Mia. En la sala, Carolina encontró a Mia sentada en el sofá, vestida con un vestido rosa y medias blancas, su cabello trenzado en una cuidadosa trenza por su abuela, quien había llegado temprano esa mañana para ayudar. La madre de Carolina, Janina, era una mujer fuerte de 63 años, con cabello corto gris y una mirada aguda que no toleraba tonterías. Estaba sentada junto a Mia, sosteniendo la mano de su nieta. «Todo estará bien», dijo Janina, mirando a su hija. «El tribunal verá la verdad. Adam perderá todos sus derechos y tú y Mia finalmente podrán vivir en paz». Carolina asintió, aunque en el fondo sentía ansiedad. Los tribunales eran impredecibles. Aunque tenía toda la evidencia de su lado, nunca había certeza. Las 10 en punto. Carolina, Mia y Janina llegaron al Tribunal de Distrito de Varsovia en la calle Cherniakowska. El edificio era imponente, gris, masivo, con columnas y grandes escaleras que conducían a la entrada principal. La gente entraba y salía, abogados en togas, testigos fumando nerviosamente antes de entrar, familias agrupadas en pequeños grupos, hablando en voz baja. Adentro los pasillos eran largos y hacían eco, el olor a madera vieja y productos de limpieza flotaba en el aire. El señor Kowalski ya esperaba frente a la sala de audiencias número 12, vestido con toga negra, sosteniendo un portafolio lleno de documentos. «Carolina, buenos días, Janina, Mia, ¿están listos?» Carolina respiró profundo. «Sí, estamos listos». «Bien, recuerda, déjame hablar a mí. Responde las preguntas clara y honestamente. No permitas que el abogado de Adam te provoque. Mantente calmada y enfocada en lo que es mejor para Mia». La puerta de la sala se abrió y el oficial de la corte los llamó adentro. Carolina tomó la mano de Mia y entraron juntas. La sala era más pequeña de lo que esperaba. Filas de bancas de madera para espectadores, una mesa para la defensa de un lado, mesa para la acusación del otro, y en una plataforma al frente, la alta silla del juez. Todo estaba en tonos de café y beige, austero y oficial. Adam ya estaba ahí, sentado en la mesa de la defensa junto a su abogado, el señor Nowak, un hombre mayor con cabeza calva y lentes gruesos. Adam se veía terrible. Había perdido tal vez 10 kilos desde la última vez que Carolina lo vio. Su traje parecía quedarle grande. Sus ojos estaban inyectados de sangre como si no hubiera dormido en días. Cuando Carolina y Mia entraron, las miró. Luego rápidamente apartó la vista, la vergüenza claramente marcada en su rostro. Todos se sentaron. Janina tomó a Mia y se sentaron en la parte trasera de la sala, mientras Carolina tomó su lugar en la mesa con el señor Kowalski. El oficial de la corte se puso de pie. «Favor de ponerse de pie. La corte entra». Todos se levantaron cuando la jueza entró a la sala. Era una mujer, tal vez de 50 años, con cabello oscuro salpicado de gris, recogido en un chongo apretado. Vestía toga negra y tenía una expresión seria pero no hostil. Se sentó y con un gesto indicó a todos hacer lo mismo. Caso número reo 23/26. Nowak contra Nowak. Petición de modificación de acuerdos de custodia respecto al menor, Mia Alejandra Nowak. ¿Ambas partes están listas? El señor Kowalski se puso de pie. «Sí, su señoría. Represento a la peticionaria, señora Carolina Nowak». El señor Nowak también se puso de pie. «Sí, su señoría. Represento al demandado, señor Adam Nowak». La jueza asintió y comenzó a revisar los documentos frente a ella. «Entiendo que este caso tiene circunstancias extraordinarias. Veo reportes policiales, cargos criminales contra el demandado, evidencia de actividad criminal. Señor Kowalski, por favor presente el caso». El señor Kowalski se levantó de nuevo y durante los siguientes 30 minutos presentó todo. El dispositivo de rastreo en el osito, las amenazas de don Vittorio, el plan de usar el fideicomiso de Mia, la dirección falsa, el secuestro en Borov, la grabación de audio del smartwatch, la intervención policial. Presentó fotos del dispositivo, transcripciones de las grabaciones, reportes policiales, testimonios de la comisaria Kowalczyk. Era una cantidad abrumadora de evidencia. Carolina observaba a la jueza, tratando de leer su reacción. La mujer escuchaba atentamente, a veces tomando notas, su expresión permaneciendo neutral. Cuando el señor Kowalski terminó, la jueza se dirigió al señor Nowak. «Señor Nowak,
¿Tiene el demandado algo que decir en su defensa? El señor Nowak se puso de pie, viéndose claramente incómodo. Su señoría, mi cliente entiende la gravedad de sus acciones. Estaba bajo tremenda coerción de parte de una organización criminal. Su vida estaba amenazada si no pagaba sus deudas. Actuó por desesperación, no por mala voluntad hacia su hija. Lamenta sus elecciones y desea cooperar con las autoridades en la investigación en curso contra don Vittorio Castellano. La jueza frunció el ceño. La coerción no justifica poner a su propio hijo en peligro, señor Nowak. El señor Nowak dio una dirección falsa a la madre del niño. Llevó al niño a una ubicación aislada controlada por criminales y permitió el encarcelamiento tanto del niño como de la madre. Estas son acciones muy graves. Se dirigió a Adam. Señor Nowak, favor de ponerse de pie. Adam se levantó lentamente, su cuerpo temblando ligeramente. ¿Entiende usted que sus acciones pudieron resultar en daño grave a su hija? La voz de Adam era callada, quebrada. Sí, su señoría, lo entiendo. Cometí un error terrible. Nunca quise lastimar a Mía. Amo a mi hija, pero fui débil, fui un cobarde. Y ahora he perdido todo. Por primera vez en meses, Carolina sintió una chispa diminuta de compasión por Adam. Se veía completamente destrozado, destruido por sus propias elecciones. Pero la compasión no era suficiente para borrar lo que hizo. La jueza suspiró. Tomaré en cuenta su cooperación con la investigación, pero en cuanto al caso de custodia, mi decisión es clara. Miró a Carolina. Señora Nowak, favor de ponerse de pie. Carolina se levantó, su corazón latiendo con fuerza. Basándome en la evidencia presentada, no tengo duda de que el niño está en peligro inmediato bajo el cuidado del demandado. El señor Adam Nowak mostró extrema falta de juicio. Expuso al niño a contacto con crimen organizado y violó la confianza de la corte al engañar a la madre sobre el paradero del niño. Por lo tanto, ordeno los siguientes cambios en los acuerdos de custodia. La jueza leyó de un documento frente a ella, su voz formal y autoritaria. La custodia legal y física completa del menor, Mía Alejandra Nowak, se otorga exclusivamente a la madre, Carolina Nowak. El padre, Adam Nowak, pierde todos los derechos de custodia y derechos de contacto con el niño hasta nueva orden de la corte. El contacto con el niño puede ser restaurado en el futuro después de que el demandado complete terapia, programas de tratamiento de adicciones y demuestre por un periodo de al menos 12 meses que es capaz de ser un padre responsable. Cualquier visita futura será supervisada y sujeta a aprobación judicial. Carolina sintió cómo el alivio la inundaba como una ola. Ganó. Mía estaba a salvo, para siempre. La jueza continuó. Adicionalmente, el fideicomiso establecido para Mía Alejandra Nowak estará sujeto a protección legal adicional. Ningún fondo puede ser retirado o transferido sin el consentimiento escrito expreso del tribunal familiar. Esto asegura que la propiedad del niño estará protegida de cualquier explotación futura. Golpeó el martillo. Por la presente, la sesión está cerrada. Los documentos apropiados serán preparados y entregados a ambas partes dentro de 14 días. Todos se pusieron de pie cuando la jueza salió. Carolina se quedó inmóvil por un momento, dejando que la realidad se asentara. Había terminado. Legal, oficialmente, Mía era solo suya. El señor Kowalski puso una mano en su hombro. Felicidades, Carolina. Resultado excelente. No podríamos haber esperado uno mejor. Carolina se volteó y miró a Adam. Estaba sentado en la mesa de la defensa, la cabeza entre las manos, su abogado diciéndole algo en voz baja. Se veía completamente derrotado. Carolina se acercó a él. El señor Kowalski trató de detenerla, pero ella asintió que todo estaba bien. Adam levantó la cabeza, viéndola acercarse. Sus ojos estaban rojos, lágrimas corrían por sus mejillas. Carolina, yo lo siento, sé que no es suficiente, sé que nada de lo que diga puede borrar lo que hice, pero tienes que saber, nunca quise lastimar a Mía. Era lo único bueno que hice. Carolina lo miró. Este hombre a quien una vez amó, con quien planeó un futuro, con quien tuvo un hijo, ahora era solo un extraño, alguien que eligió sus propias debilidades sobre la seguridad de su propia hija. Sé que no querías lastimarla, Adam, pero eso es exactamente lo que hiciste, y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Se dio la vuelta y se fue. No había nada más que decir. Mía y Janina esperaban en el pasillo. En cuanto Mía vio a su madre, corrió hacia ella, arrojándose en sus brazos. «¿Está todo bien, mamá? ¿Ya no tendré que visitar a papá?» Carolina abrazó a su hija fuerte. «No, cariño, no tendrás que hacerlo. Solo estarás conmigo de ahora en adelante.
¿Está bien eso? Mía asintió, su carita seria. Extraño a papá, a veces, pero no quiero regresar a ese lugar, a la casa en el bosque. Fue espantoso. Lo sé, cariño, y te prometo nunca volverás ahí. Janina abrazó a ambas, lágrimas de alegría en sus ojos. Mis niñas fuertes y valientes. Estoy tan orgullosa de ustedes. Salieron del tribunal al día gris de noviembre. El viento era frío, pero Carolina no sentía el frío. Solo sentía alivio, alegría, esperanza para el futuro. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de actividad. Carolina dio testimonio en la investigación contra don Vittorio y su organización. Se enteró de que varios miembros de la organización habían sido arrestados, incluyendo a Marco y otros hombres que estaban en la casa en Borough. Don Vittorio estaba detenido sin fianza, esperando juicio. Los cargos contra él eran numerosos: dirigir una organización criminal, secuestro, amenazas, lavado de dinero, operación ilegal de casinos, usura. Según la comisaria Kowalczyk, quien mantenía a Carolina informada, el juicio probablemente duraría años, pero la evidencia era abrumadora. Don Vittorio probablemente pasaría el resto de su vida en prisión. Adam también enfrentó cargos criminales: complicidad en secuestro, negligencia infantil, engaño a las autoridades. Pero porque cooperó con la investigación, dando información detallada sobre las operaciones de don Vittorio, probablemente recibiría una sentencia reducida, tal vez 3 a 5 años de prisión en lugar de 10 o más. Carolina no sentía triunfo por su destino, solo tristeza por una vida desperdiciada, por posibilidades destruidas por debilidad y malas decisiones. La vida lentamente volvió a la normalidad. Carolina reabrió su librería, que había tenido que cerrar temporalmente durante toda la conmoción. Los clientes regresaban felices de verla de vuelta. Algunos habían oído sobre lo que pasó por las noticias, expresaron apoyo, dijeron que fue valiente, que fue una inspiración. Carolina no se sentía valiente. Se sentía como una madre que hizo lo que cualquier madre haría: proteger a su hijo. Mía regresó al kinder. Los primeros días fueron difíciles. La pequeña niña tenía pesadillas sobre la casa en el bosque, sobre la gente que la asustó. Carolina la llevó con una psicóloga infantil, la señora Wisniewska, una mujer amable especializada en trauma infantil. La señora Wisniewska aseguró a Carolina que Mía sanaría. Los niños son resilientes. Con el apoyo adecuado, amor y estabilidad, Mía procesará lo que pasó y seguirá adelante. Necesita tiempo, paciencia y seguridad de que está a salvo, y todo eso ya se lo está dando. Lentamente, semana tras semana, Mía empezó a volver a ser ella misma. La risa regresó a sus ojos. Empezó a jugar con sus amigas de nuevo sin dudar. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes, pero había algo que nunca hizo. Nunca más abrazó a su osito café. El peluche se quedó en Borough, perdido en el caos de los arrestos, y Mía nunca preguntó por él. Diciembre llegó con la primera nevada. Varsovia se transformó en un paisaje invernal: copos blancos cubriendo techos y árboles, gente vestida con abrigos gruesos y bufandas, tiendas decoradas con luces navideñas. Carolina y Mía decoraron su departamento juntas: un pequeño arbolito en la esquina de la sala, adornado con esferas coloridas y una estrella brillante en la punta. Cadenas de papel que Mía hizo en el kinder colgaban de las paredes. El olor a pan de jengibre llenaba la cocina. El 24 de diciembre, Nochebuena, Carolina y Mía fueron a casa de Janina en Mokotów para la cena tradicional. Toda la familia estaba ahí: la tía Teresa con el tío Andrzej, los primos de Carolina con sus hijos, todos reunidos alrededor de una mesa larga puesta con 12 platillos tradicionales. Había borscht con uski, carpa frita, pierogi de col y hongos, kutia, makowiec. Velas ardían en candelabros, proyectando luz dorada y cálida sobre rostros felices. Antes de la cena compartieron el opłatek, tradición polaca, cada persona rompiendo un pedazo con otro e intercambiando deseos. Cuando llegó el turno de Mía, se acercó a Carolina, sosteniendo su pedazo de opłatek. Te deseo, mamá, que seamos felices para siempre y seguras, y que nunca pase nada malo. Carolina rompió el pedazo de opłatek de Mía y la abrazó. Te deseo, mi amor, todo lo que desees. Salud, felicidad, amor, y te prometo que siempre te protegeré. Siempre. Esa noche, cuando Mía dormía en el sofá en casa de la abuela, cansada de comer y jugar con los primos, Carolina estaba junto a la ventana, mirando la nieve caer sobre Varsovia. La ciudad se veía tranquila, hermosa.
todas las cosas feas escondidas bajo una manta blanca. Janina se acercó y se paró junto a su hija. ¿En qué piensas? Carolina suspiró. ¿En qué tan rápido puede cambiar la vida? Hace medio año pensaba que lo peor estaba detrás de nosotros. El divorcio estaba terminado, tenía la custodia de Mía, todo estaba bien. Y luego, todo explotó. Pero sobrevivieron, ambas sobrevivieron, y son más fuertes que antes. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado alerta? Si no hubiera encontrado el dispositivo en el osito, si no le hubiera puesto el smartwatch a Mía, don Vittorio pudo haber hecho cualquier cosa. Janina puso una mano en el hombro de su hija. Pero estuviste alerta y no le permitiste ganar. Eso es lo que cuenta. Carolina asintió, pero la inquietud permaneció, porque aunque don Vittorio estaba en prisión, aunque su organización estaba desmantelada, parte de ella todavía se sentía insegura. Hombres como don Vittorio tenían brazos largos, tenían influencia, contactos, formas de llegar a la gente, incluso desde detrás de las rejas. Como leyendo su mente, Janina dijo, «La comisaria Kowalczyk dijo que tienes protección, ¿verdad?» «Sí, por los primeros 6 meses. Patrullajes regulares por nuestro departamento, revisiones de seguridad. Dicen que es procedimiento estándar en casos con crimen organizado. ¿Y después? Después, asumo que viviremos normalmente, con cuidado, pero normalmente». Janina abrazó a su hija. «Eres la persona más fuerte que conozco, Carolina. Si alguien puede atravesar esto y crear una buena vida para su hijo, eres tú». En enero la vida se estabilizó de nuevo en una rutina. Carolina llevaba a Mía al kinder cada mañana, manejaba la librería durante el día, recogía a Mía por la tarde. Las noches las pasaban juntas, leyendo libros, haciendo rompecabezas, cocinando cenas, viendo caricaturas. Era una vida simple, una vida tranquila, y Carolina amaba cada momento. En febrero llegó la noticia que Carolina había estado esperando con alivio por un lado y ansiedad por otro. El juicio de don Vittorio comenzaría en marzo. Carolina estaba listada como testigo clave. Tendría que testificar, contar públicamente todo lo que pasó. El señor Kowalski la preparaba para el interrogatorio. Los abogados de don Vittorio serán agresivos. Intentarán desacreditar tu testimonio, sugerir que exageraste la amenaza, que inventaste parte de la historia. Debes permanecer calmada, apegarte a los hechos, no permitir que te provoquen. Entiendo. Y Carolina, hay algo más que deberías saber. El tono de su voz hizo que Carolina sintiera una ansiedad fría. ¿Qué? Don Vittorio envió un mensaje. A través de su abogado, por supuesto, así que es legalmente ambiguo. Pero el mensaje estaba dirigido a ti. Carolina sintió cómo su corazón se aceleraba. ¿Qué dijo? El señor Kowalski dudó. Luego leyó de una hoja de papel. Por favor, transmita a la señora Nowak que don Vittorio admira su valentía y determinación. Dice que es raro encontrar a alguien tan leal a la familia. También dice que la memoria es larga y las familias se cuidan entre sí, a veces de formas que no esperamos. Le desea a la señora Nowak y a su hija todo lo mejor en el futuro. Carolina sintió cómo escalofríos recorrían su espalda. Era una amenaza, sutil, elegantemente formulada, pero una amenaza de todos modos. Don Vittorio le estaba diciendo que no había olvidado, que su familia, su organización, todavía existía, y que tal vez algún día, en el futuro, podrían contactarla de nuevo. ¿Qué debería hacer? El señor Kowalski suspiró. Lo reporté al fiscal, pero técnicamente no hay nada abiertamente amenazante en ello. Es solo un mensaje, probablemente un intento de intimidación psicológica. Don Vittorio sabe que irá a prisión. Esta es su forma de intentar mantener poder, hacer que te sientas insegura. Bueno, está funcionando. Lo mejor que puedes hacer es vivir tu vida. Estar alerta, sí, pero no dejar que gane haciéndote vivir con miedo. Un porcentaje de la organización fue desmantelado. La mayoría de su gente está en prisión o cooperando con la policía. Su influencia está muy limitada, pero muy limitada no significaba cero. El juicio comenzó el 21 de marzo. Carolina testificó durante 3 días, respondiendo preguntas del fiscal y luego al interrogatorio agresivo de los defensores de don Vittorio. Intentaron pintarla como paranoica, como una madre sobreprotectora que exageró la situación. Intentaron sugerir que el dispositivo en el osito era un regalo inocente, un error, que el smartwatch era vigilancia del niño, no protección. Pero Carolina se mantuvo firme en su historia. Presentó los hechos calmadamente, claramente, sin emoción. Y el jurado escuchó. Vio a don Vittorio por primera vez desde Borov. Estaba sentado en la mesa de la defensa, vestido con un elegante traje gris,
su cabello peinado hacia atrás, su expresión neutral, casi aburrida. Pero cuando sus ojos se encontraron a través de la sala, ella vio algo en su mirada, una promesa, una advertencia. Esto no había terminado, al menos no para él. El juicio duró 2 meses. Se escucharon testigos, se presentó evidencia, expertos dieron testimonios. Finalmente, a finales de mayo, el jurado se retiró. Deliberaron durante 3 días y luego regresaron con un veredicto: culpable, en todos los cargos. Don Vittorio Castellano fue sentenciado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Sus cómplices recibieron sentencias de 5 a 15 años. La organización fue oficialmente desmantelada, sus activos incautados, sus operaciones cerradas. Carolina estaba en la sala cuando se leyó la sentencia. Vio cómo don Vittorio no mostró emoción, simplemente asintió, como si lo esperara, como si ya hubiera planeado su siguiente jugada. Y fue en ese momento cuando Carolina se dio cuenta: hombres como don Vittorio nunca realmente pierden. Pierden batallas, pero la guerra continúa. Incluso desde prisión puede tener influencia, puede enviar mensajes, puede manejar lo que queda de su organización. Pero Carolina también se dio cuenta de algo más. No le permitiría controlar su vida a través del miedo. La vida continuó. El verano llegó, caluroso y soleado. Carolina llevó a Mia de vacaciones a Zakopane, donde pasaron 2 semanas en las montañas, caminando por senderos, comiendo sipki, respirando aire fresco. Mia lo amó, sus mejillas rosadas por el sol, su risa haciendo eco entre los picos. En septiembre, Mia fue a 1er grado. El primer día de escuela fue un gran evento. Carolina la vistió con un nuevo uniforme, blusa blanca, falda azul marino, listón rojo en el cabello. Tomaron fotos frente al edificio de la escuela, Mia sosteniendo una gran mochila colorida casi tan grande como ella. ¿Estás lista, cariño? Mia asintió, sus ojos muy abiertos de nerviosismo y emoción. Sí, mamá, estoy lista. Carolina la acompañó a su salón, se la presentó a su maestra, la señora Kowalczyk, una joven amable con una sonrisa cálida, y luego, con el corazón pesado, dejó a su pequeña niña y salió. Se quedó parada frente a la escuela por un momento, mirando el edificio. Su niña estaba creciendo, comenzando un nuevo capítulo, y Carolina tenía que dejarla ir, confiar en que el mundo sería amable con ella. Pero había algo que Carolina no le había dicho a nadie, ni siquiera al señor Kowalski. 3 días atrás, recibió una carta. No tenía estampilla, no tenía dirección de remitente. Alguien la puso personalmente en su buzón. Adentro había una sola hoja de papel, con una oración escrita en elegante caligrafía: la familia nunca olvida. No había firma. Pero Carolina sabía de quién era. Quemó la carta inmediatamente, observando cómo el papel se enrollaba y ennegrecía en las llamas. Pero las palabras permanecieron en su mente. La familia nunca olvida. Era un recordatorio de que a pesar de todas las sentencias judiciales, a pesar de todos los arrestos, a pesar de todas las garantías de la policía, la sombra de don Vittorio todavía colgaba sobre ellas. Pero Carolina tomó una decisión. No viviría con miedo. Estaría alerta, cuidadosa pero no paralizada. Construiría una buena vida para Mia, llena de amor, risa, normalidad. Y si alguna vez la amenaza regresaba, estaría lista, porque era madre. Y las madres protegen a sus hijos, sin importar qué. La noche de octubre era tranquila. Carolina y Mia estaban sentadas juntas en el sofá, Mia haciendo tarea de la escuela, Carolina leyendo un libro. Por la ventana, Carolina podía ver Varsovia, las luces de la ciudad parpadeando en el cielo oscureciéndose. Su teléfono sonó, un mensaje de texto de un número desconocido. Carolina sintió cómo su corazón se aceleraba. Abrió el mensaje con cuidado. Es la comisaria Kowalczyk. Quería informarte. Don Vittorio fue transferido a una instalación de máxima seguridad. Aislamiento adicional. No debería poder comunicarse con nadie excepto sus abogados, y eso bajo estricta supervisión. Puedes respirar un poco más tranquila. Carolina respondió: gracias, son buenas noticias. Puso el teléfono abajo y miró a Mia, quien estaba absorta dibujando letras en su cuaderno, su lengua sobresaliendo ligeramente del esfuerzo. Tal vez había terminado. Tal vez don Vittorio realmente estaba neutralizado, incapaz de extender su mano desde detrás de las rejas de la prisión. O tal vez era solo otro movimiento en un juego que nunca realmente termina. Pero ahora, en este momento, Carolina y Mia estaban a salvo. Estaban juntas, eran felices.
y eso era todo lo que importaba. Carolina extendió la mano y acarició el cabello de su hija. «¿Cómo va tu tarea, cariño?» Mía miró hacia arriba con una gran sonrisa. «Bien. La señora Kowalczyk dijo que tengo las letras más bonitas de la clase. Estoy tan orgullosa de ti». Mía volvió a su trabajo y Carolina la observó, sintiendo una ola de amor tan intensa que casi dolía. Lo que sea que trajera el futuro, lo que sea que las sombras del pasado todavía pudieran esconder, Carolina estaba lista. Porque tenía lo más importante del mundo, su hija a salvo en sus brazos, y eso valía la pena luchar, valía todo. Afuera Varsovia vivía, millones de personas llevando sus vidas, cada una con sus propias alegrías y tristezas, triunfos y miedos. En algún lugar de esta ciudad había gente que todavía recordaba a don Vittorio, que tal vez todavía sentían lealtad hacia su viejo jefe, pero aquí, en este pequeño departamento en Ochota, solo había una madre y una hija, a salvo, juntas, libres. Y por ahora eso era suficiente, era más que suficiente, era todo.